primeras hebras de naranja habían aparecido en el segundo núcleo de Percy el día anterior. Calculando que habían pasado unas 12 horas desde la última dosis, se sentó con las piernas cruzadas en la cama, antes de estirar el brazo para agarrar un frasco de piedras preciosas de la mesita de noche. ¡Pop! ¡Ptui! Naturalmente, Percy no perdió el ritmo, lo destapó y escupió la tapa con un solo movimiento, tragando su contenido antes de que el corcho cayera al suelo. Y tan pronto como el elixir se asentó en su estómago, extrajo algo de maná de su abdomen, haciendo girar las dos sustancias juntas con facilidad practicada. Solo cuando el maná desintonizado de la bestia terminó de unirse al suyo, comenzó a circularlos de ida y vuelta hacia su segundo núcleo. Percy activó el sentido de maná y observó cómo oleadas de maná inundaban las paredes cristalinas. Normalmente, no era necesario observar directamente el proceso de purificación, pero no se perdería este momento por nada del mundo. Cada vez que introducía la mezcla, se desprendían algunos de los segmentos rojos más tenues, lo que le provocaba picores en el abdomen. Y cada vez que empujaba el maná hacia afuera, las impurezas eran las primeras en desaparecer, dejando el órgano etéreo un poco más vacío, aunque su contenido era más puro. Al principio, solo aparecía una nueva hebra en cada revolución. A esa velocidad, la promoción tardaría varios días en completarse. Afortunadamente, no fue así, ya que la tasa de purificación tendía a aumentar a medida que una se acercaba más a la meta. Aparecieron 2 hebras juntas durante el cuarto ciclo, mientras que 5 de ellas aparecieron a la vez en el 10º. Sin embargo, todavía era un poco lento. No será suficiente, Percy no pudo evitar esbozar una sonrisa amarga. El avance estaba a punto de completarse, aunque el elixir que tenía en el estómago ya estaba casi agotado. No es que fuera el fin del mundo. Ni mucho menos. Solo significaba que tendría que completar el ascenso por la noche. Ya había esperado años por este momento, podía esperar unas horas más. Pero es un poco decepcionante. Aceptando que simplemente no estaba destinado a ser así, observó los últimos rastros de elixir a punto de consumirse. Pero de repente algo cambió. Al principio, apareció una sola hebra nueva. No fue suficiente para llenar el núcleo por sí sola, pero eso fue solo el comienzo. Después de cruzar una especie de umbral, la recién llegada pronto atrajo a sus vecinas, ya que las líneas puras de maná naranja se entrelazaron, formando una banda más gruesa. Y pareció ejercer cierta influencia sobre las más pequeñas, iniciando una reacción en cadena. Más de ellas se unieron, ya que las cuerdas más gruesas también comenzaron a atraerse entre sí. Este cuento ha sido obtenido ilegalmente de Raw Roll. Si lo encuentras en Amazon, por favor, infórmanos. Sin embargo, había una última barrera que impedía que se fusionaran. Lo intentaron, pero no pudieron dar el último paso, lo que provocó que giraran alrededor del órgano con más violencia que antes. Sus extremos golpearon las paredes del núcleo, raspando más impurezas. Esto provocó que el abdomen de Percy ardiera con más intensidad de lo habitual después de una sesión de purificación. Por supuesto, no entró en pánico. Como ya había pasado por eso antes, sabía qué esperar. A medida que las cuerdas más gruesas purificaban el núcleo, permitían que aparecieran más de las más delgadas. Sin ningún lugar a donde ir, no tuvieron más opción que fusionarse, tal como lo habían hecho sus predecesores apenas unos momentos antes. La situación siguió empeorando hasta que, poco después, el núcleo quedó ocupado únicamente por gruesas bandas. Para entonces, el color naranja había dominado abrumadoramente al rojo, sin dejar más espacio para que se formaran nuevas hebras. Esto pareció llevar la reacción a su etapa final, ya que las cuerdas densamente apretadas superaron la barrera y se fusionaron. El resto ocurrió demasiado rápido para que Percy pudiera registrarlo. Con un sonido satisfactorio que reverberó por todo su cuerpo, todo el contenido de su núcleo se fusionó en una única mancha naranja que se precipitó al fondo del órgano. El nuevo maná era mucho más denso que antes y solo llenaba aproximadamente un tercio del volumen. Aunque eso podría arreglarse fácilmente. Percy respiró profundamente unas cuantas veces y repuso rápidamente sus reservas durante los siguientes minutos, mientras una potente ola de vitalidad inundaba su cuerpo y su alma, elevando cada centímetro de su existencia. Sus sentidos se agudizaron, permitiéndole observar detalles de la habitación que nunca antes había notado. Sus pensamientos se volvieron más claros, ya que el tiempo incluso pareció ralentizarse un poco. Pero la mayor mejora fue en su fuerza física, ya que sus músculos se contrajeron, sus fibras corrieron con nuevo vigor. Nunca me cansaré de esto. Avanzar a un grado superior era sin duda la mayor alegría para un mago, superando cómodamente incluso la euforia que se sentía después de dominar un nuevo hechizo. Era algo que la mayoría de las personas solo podía experimentar unas pocas veces en su vida. Bueno, los nobles como Elaine podían hacerlo un par de veces más, pero también tendían a vivir mucho más, por lo que era un promedio.
De cualquier manera, Percy pudo disfrutar del raro privilegio de pasar por cada hito 2 veces. Y aún no han pasado 5 años. El pensamiento le recordó que debía tomar un tazón de polvo cian que había preparado en la mesita de noche antes de irse a dormir. Echó un chorrito de agua de una taza cercana y mezcló rápidamente los dos materiales hasta formar una pasta antes de beberla. No había pasado mucho tiempo desde que comenzó a usar la sustancia milagrosa, pero ya había demostrado su valor, habiéndole ahorrado varios meses de tiempo de avance. De hecho, probablemente acababa de establecer un nuevo récord, sin que nadie lo supiera, por el ascenso más rápido en Remior. Además, probablemente se volvería aún más efectivo cuando él y Orin finalizaran la nueva receta, integrando por completo el polvo cian en los elixires. Algo que estaban muy cerca de lograr. Pero hoy no. Percy ya le había notificado a su mentor que se tomaría el día libre. Después de todo, tenía un nuevo juguete con el que no podía esperar a jugar. Y ni siquiera era solo por diversión. Necesitaba acostumbrarse a cómo se sentían sus hechizos después del avance, para evitar sorpresas en caso de que terminara en una pelea. Además, esta promoción tendría un impacto significativo en su capacidad para condensar los cristales, lo que con suerte le permitiría producir más de ellos por día. En este momento, apenas podía satisfacer sus necesidades, pero tenía que aumentar considerablemente su producción si quería ganar dinero con los nuevos elixires. Supongo que es hora de hacerles una visita a mis viejos amigos, los soldados estelares. Había pasado aproximadamente un año desde que Percy se dedicó por completo a la alquimia. Basta decir que sus habilidades de combate probablemente se habían oxidado un poco, lo que hacía que esta fuera una gran oportunidad para ponerse en forma nuevamente. Podía poner a prueba su nuevo poder, mientras estiraba sus extremidades. Se puso de pie de un salto y se tomó un par de minutos para lavarse, antes de tomar otra dosis de elixir y pasta para el camino. Al salir de su casa, envió un mensaje a su familiar. «Buenos días, amigo. Me dirijo al Spire. Te he echado mucho de menos». «¿CAW?» El cuervo le respondió con un sonido interrogativo. Desde la perspectiva del pájaro, se habían conocido hacía apenas un par de días. Bueno, técnicamente lo mismo podía decirse de Percy, pero él todavía estaba tratando de resolver sus emociones conflictivas. «Es complicado», dijo sin molestarse en explicar. Unas horas después, Percy estaba de pie sobre un hongo gigante, con Mickey sentado a unos metros de distancia. El primero respiró profundamente, apreciando las motas de colores que estimulaban su regeneración. Por supuesto, también las había en el asentamiento, pero eran menos las que llegaban al interior, donde pasaba la mayor parte del tiempo. Fue agradable tomar un poco de aire fresco para variar. Unas 3 docenas de pasos más adelante, una avispa del tamaño de un hombre caminaba descuidadamente sobre el hongo colosal, completamente ajena al sombrío destino que le esperaba. 2 conjuntos de líneas brillantes vibraban debajo de la piel de Percy, mientras hacía crujir los puños, mirando ansiosamente a su presa. Bueno entonces. El soldado apuñaló repetidamente con su aguijón, intentando hacer agujeros en el cerebro de Percy, aunque este último no tuvo mucha dificultad para esquivarlos. No puedo creer que haya extrañado el olor de su ácido, pensó, oliendo el olor acre, sin molestarse por la ligera sensación de ardor en sus fosas nasales. Vale, quizás necesitaba salir más del laboratorio. Preparar cerveza sin parar lo estaba volviendo loco. En cualquier caso, Percy aún no había invocado ninguna de sus armas ni había usado ningún otro hechizo que no fuera circulación. Tal vez fue un poco imprudente por su parte enfrentarse a una bestia de un grado superior con las manos desnudas, especialmente después de un descanso tan largo de la caza. Dicho esto, sus reflejos recientemente agudizados parecían funcionar bien. No es que no estuviera un poco fuera de forma, pero tampoco era tan malo como esperaba. Luchar junto a Gab durante el último mes debió haber ayudado. Si bien Percy solo había tenido un control parcial del cuerpo de su amigo, y si bien el estilo de su anfitrión había sido muy diferente al suyo, aún se habían enfrentado a oponentes de élite en Green. Ese era un nivel que Percy ni siquiera estaba listo para alcanzar por sí solo. Evidentemente, la experiencia había sido más que reveladora. ¿Pero por qué esto te parece extraño? Ya había esquivado docenas de embestidas sin ningún problema, y su agilidad había crecido hasta un nivel monstruoso tras el ascenso. La avispa incluso mostraba signos de cansancio a estas alturas. Sin embargo, Percy no podía quitarse de encima esa irritante sensación de que no estaba dando lo mejor de sí. ¡Qué raro! Estoy usando ambas instancias de circulación al máximo rendimiento. Ajeno a sus pensamientos, el insecto se soltó de repente y voló un poco más alto. Percy no se sorprendió, pues esperaba que recurriera a ese movimiento tarde o temprano. Tensó las pantorrillas, preparándose para el ataque que se avecinaba.
Probablemente al darse cuenta de que estaba en desventaja, la avispa no se contuvo y liberó desesperadamente todo su veneno de una sola vez. 3 manchas de color púrpura se extendieron sobre Percy. Sin embargo, solo necesitó 2 pasos para escapar de la zona de salpicadura, saltando cómodamente fuera de las sombras en expansión con tiempo de sobra. SSSSSSSSSSSSSSSSS. Tal vez la gran facilidad con la que había logrado evadir el ácido mortal debería haberlo satisfecho. Sin embargo, eso solo exacerbó la sensación de que había algo más que bullía bajo la superficie, esperando a ser liberado. Supongo que el avance me ha abierto una nueva puerta. ¿Puedo llevar Serkelashen aún más lejos? Poniendo cierta distancia del insecto, dirigió sus sentidos hacia el interior. Esta disposición le vino bien a la avispa, ya que no tenía prisa por seguirlo, sino que aprovechó la oportunidad para recuperarse un poco. Pero a Percy no le importaba su cobarde oponente, ahora estaba concentrado por completo en el órgano etéreo de su abdomen. El núcleo estaba lleno hasta el borde de maná, mientras más seguía entrando y saliendo de sus canales. De hecho, todos los canales también estaban estirados hasta sus límites, lo que los hacía incapaces de acomodar otra gota. O bueno, así debería haber sido. Sin embargo, al examinarlos más detenidamente, no parecían tan tensos como de costumbre. Al dirigir la mirada hacia el que tenía en el esternón, notó que el mismo fenómeno sucedía en el segundo conjunto de canales. El flujo que los recorría era tan potente como de costumbre, pero sintió que podría impulsarlo más si realmente lo intentaba. Es extraño. ¿Será porque ahora mis 2 núcleos tienen el mismo grado? Lo interesante de Serkelashen era que fortalecía el cuerpo y requería que fuera más fuerte. Por eso Percy había tenido que hacer ejercicio durante varios meses antes de poder usarlo. Se trataba de encontrar el nivel estable más alto en el que el hechizo pudiera funcionar sin dañarlo. Pero ¿qué pasaba si un mago tenía 2 núcleos y la misma cantidad de instancias de Serkelashen? Advertencia de contenido robado. Este contenido pertenece a Raw Roll. Reporte cualquier incidencia. Vamos a averiguarlo. Percy tomó aire otra vez y empujó más maná puro hacia su abdomen, forzándolo a entrar en los canales correspondientes. Encontró mucha resistencia, le dolía todo el cuerpo, pero los canales finalmente se hincharon un poco más para adaptarse a sus deseos. Luego, repitió el proceso con el maná del alma, que fue aún más doloroso. No pudo evitar hacer una mueca de dolor cuando el torbellino se arremolinó con más violencia, tallando surcos desagradables en su alma. Pero se mantuvo. Percy se detuvo un momento para examinar su cuerpo. En general, las mejoras eran minúsculas, hasta ahora, no valían la pena. Dicho esto, no pudo evitar notar que sus canales se sentían un poco menos saturados una vez más. ¿Es esto algún tipo de bucle de retroalimentación positiva entre los 2 núcleos? CAW. Lo llamó Mickey, con un dejo de preocupación en su voz. No te preocupes, amigo, estoy teniendo cuidado. Durante los siguientes minutos, Percy siguió esforzándose cada vez más, un pasito a la vez. Al final, pareció que ya no había margen de mejora, ya que ambos conjuntos de canales se habían asentado en su nuevo límite superior. Solo entonces Percy dejó de usar el sentido de maná y se examinó a sí mismo con los ojos. Sus músculos se habían hinchado aún más de lo habitual, su piel ahora estaba pintada de un color carmesí intenso. Sus venas palpitaban, ya que el brillo de las líneas cian y plateadas era casi cegador. Y lo más curioso, motas de maná se filtraban de sus poros casi tan rápido como se reponían, lo que le daba a su piel un brillo mágico, envolviendo su cuerpo en un halo dual. Ah, esto va a costar un poco acostumbrarse. Todo le dolía, de la cabeza a los pies. No solo la piel, sino también el alma. Y eso sin mencionar lo agotador que era para su mente. Si bien Percy normalmente podía usar circulación todo el día, tendría suerte si podía mantener esta versión activa durante un par de horas. Otro proyecto en el que trabajar, supongo. Aún así, no pudo evitar esbozar una sonrisa, ansioso por poner a prueba ese poder. Estiró sus extremidades y flexionó sus músculos, oyendo todo tipo de chasquidos que provenían de sus articulaciones. Luego dio un paso hacia adelante. BZZZZZZZ. El soldado estelar había pasado los últimos minutos mirándolo con cautela, pero parecía que se le había acabado la paciencia, la apariencia actual de Percy lo había asustado muchísimo. Se dio la vuelta sin perder el ritmo, huyendo a toda velocidad, dejando a Percy mirando su espalda con la boca abierta. ¿En serio? Vuelve aquí. Gritó, corriendo tras él. Al principio, la avispa parecía que iba a escaparse, era rápida incluso entre las bestias amarillas. Tampoco ayudó que los pasos de Percy fueran medidos, ya que tuvo cuidado de no forzar demasiado su cuerpo antes de comprender sus límites.
Sin embargo, no necesitaba ser tan cauteloso, ya que el hechizo parecía funcionar como se esperaba. Aumentó enormemente su movilidad y resistencia, lo que le permitió seguir fácilmente el ritmo de la criatura, acelerando con cada zancada. En poco tiempo, estaba ganando terreno con confianza al insecto, sin dejarle otra opción que volar hacia arriba, tratando de escapar hacia el cielo. Como si fuera a dejarte. Percy formó rápidamente una hoz plateada antes de lanzarla por encima de la criatura, bloqueando su camino. La persecución continuó un poco más mientras se acercaba cada vez más, lanzando proyectiles a su presa cada vez que intentaba tomar un giro inconveniente. Finalmente, la avispa comprendió que no iba a escapar y de repente se dio la vuelta para asestarle una puñalada furtiva en el ojo a Percy. Pero el joven sonrió, su visión pasiva del alma ya le había advertido. Con un elegante movimiento de pies, giró alrededor del insecto gigante y pronto se encontró mirándolo desde atrás. Antes de que la bestia pudiera darse cuenta de lo que estaba sucediendo, saltó sobre su espalda, pisó su suave exoesqueleto y agarró un ala membranosa con cada mano. El soldado estelar se estrelló contra el hongo gigante y se deslizó por su superficie durante unos 12 metros antes de detenerse. Luchó débilmente durante unos momentos, tratando de quitarse de encima a Percy. Sin preocuparse demasiado, se tomó su tiempo para sacar las delgadas placas de quitina que sostenía en las palmas. En algún momento, el insecto logró quitárselo de encima, pero solo porque perdió el equilibrio después de arrancarle las alas de sus cuencas. Luego, la criatura se abalanzó sobre él y los dos rodaron sobre el hongo gigante y se enzarzaron en una pelea. Por supuesto, Percy podría poner fin a esta farsa en cualquier momento con un regalo de despedida, pero no lo hizo. Quería saborear su nuevo hechizo y explorar los límites de su fuerza física. Esquivó las afiladas mandíbulas del insecto, ignorando las gotitas de saliva pútrida que esparcían cada vez que se movían. En cada oportunidad, arrancó otra de las extremidades de la avispa, tirando lentamente a la bestia al suelo, destrozándola centímetro a centímetro. Finalmente, se quedó solo en medio de un charco pegajoso de color verde, lleno de trozos de carne de insecto. Su rostro y sus manos también estaban cubiertos de la sustancia, aunque su túnica había hecho su trabajo una vez más, la tela encantada lucía tan inmaculada como lo había estado esa mañana. Percy respiró con dificultad. La pelea, o al menos la forma en que había decidido tercamente llevarla a cabo, le había pasado factura. Sin embargo, su rostro brillaba con una sonrisa radiante mientras se deleitaba con su nueva fuerza. Y solo entonces el Estado consideró apropiado anunciar su último logro. ¡Felicitaciones! Tu hechizo ha evolucionado, circulación refinada y GT, sincronización refinada. Limpio. Estrictamente hablando, la sincronización solo se clasificó como refinada, al igual que la circulación. Sin embargo, esto seguía siendo impresionante en muchos sentidos. En general, el Estado evitaba registrar una mejora dentro de la misma clase, a menos que el hechizo en cuestión fuera una mejora cualitativa con respecto a su predecesor. Aunque espero que sea compatible con la danza. Por supuesto, Percy no sabía cómo conseguir el paso final de la técnica. La única pista que le había dejado Mickey era que tenía algo que ver con el maná ambiental, pero eso no era mucho con lo que basarse. Dicho esto, esperaba no tener que elegir entre eso y la sincronización. Graznar. El cuervo aterrizó junto a él y se zambulló en el montón de partes de avispa. Arrojó los trozos más grandes con el pico y, de vez en cuando, se tragó uno de los trozos más pequeños mientras buscaba el centro. Vaya, al menos podrías fingir que estás emocionado por mi nuevo hechizo, se quejó Percy en un tono fingido ofendido. Aunque Mickey simplemente lo ignoró. Solo después de que el familiar terminó de comer, los dos regresaron al asentamiento. Se tomaron su tiempo para ponerse al día, ya que no tenían prisa y querían aprovechar al máximo estas raras vacaciones mientras duraran. En algún momento tendré que enseñarle a hablar. Debido a sus circunstancias particulares, Mickey era más que inteligente para aprender el idioma. Comunicarse a través de sentimientos e imágenes era ciertamente conveniente, pero no estaría de más tener la capacidad de hablar con otras personas. Bueno, suponiendo que su fisiología lo permitiera. Será más fácil después de su próximo avance. Además, estoy un poco abrumado ahora mismo. Percy suspiró. Su objetivo original para hoy había sido probar todo su equipo, aunque el exceso de su nuevo juguete le había dejado el cuerpo maltrecho y dolorido, lo que lo obligó a irse antes. Fue un poco decepcionante, especialmente porque también estaba ansioso por fusionar sus afinidades. Supongo que tendré que intentarlo en otro momento. Una vez que se acercaron a los puentes que conducían al nivel del suelo, finalmente se separaron. Al entrar al gremio, Percy se dirigió directamente al puesto de Freddy, saludando al vendedor regordete tan pronto como apareció a la vista.
Este último le devolvió el saludo distraídamente al principio, aunque sus ojos se abrieron de par en par al notar la condición de Percy. «Mierda. ¿Qué te pasó?» «Me metí en una situación complicada», respondió Percy vagamente. Sin embargo, al ver que el color desaparecía del rostro de su amigo, se apresuró a añadir: «Ah. Pero no te preocupes. No estoy herido. Solo cansado, y sucio, y, con mucha hambre». La respuesta pareció calmar a Freddy, aunque el hombre todavía levantó una ceja. «¿Desde cuándo volviste a cazar?» «Pensé que te habías pasado a la alquimia hace un tiempo». Percy se encogió de hombros. «Sí, hoy estaba de descanso». Freddy se rió entre dientes, pensando que era una broma. No fue hasta un momento después que pareció darse cuenta de que Percy no estaba bromeando. «¿En serio? ¿Quién va de casa en sus vacaciones?», preguntó exasperado. «Hombre, deberías buscarte un pasatiempo». Percy no se ofendió, sabía que el tipo solo estaba cuidando de él. «Ya sabes lo que dicen. Feliz el hombre que hace de su afición una profesión». Apoye la creatividad de los autores visitando el sitio original de esta novela y más. «Ah, sí. ¿Eso es lo que hiciste? ¿Convertir tu pasatiempo en una profesión?», se burló Freddy. «Bueno, no exactamente», admitió Percy, antes de sonreír. «Pero creo que estoy cerca de convertir mi antigua profesión en un hobby». Freddy puso los ojos en blanco, aunque Percy no se perdió la sutil sonrisa que tiraba de los labios de su amigo. «De todos modos. ¿Supongo que estás aquí por lo de siempre?», preguntó Freddy, cambiando de tema. Percy asintió antes de pasarle como los 3 pilares de la alquimia. En primer lugar, el paso de pacificación retrasó la activación del maná de la bestia, lo que permitió que el elixir actuara gradualmente durante varios minutos en lugar de fluir por el cuerpo del mago de una sola vez. Durante el paso de redirección, el maná de la bestia se modificó para apuntar a las impurezas con más fuerza que el resto del núcleo, lo que mejoró los efectos purificadores del elixir. Finalmente, el paso de desintonización permitió que el maná de la bestia se mezclara más fácilmente con el primer tipo nuevo de maná que encontrara, de modo que pudiera guiarse a través de los canales del usuario. Y ahí es donde radicaba exactamente el problema. Fue precisamente debido a la desintonización que el polvo cian pudo unirse con el maná de la bestia. Sin embargo, eso significó que el elixir ya no estaba desintonizado después. Por supuesto, la solución también había sido bastante obvia. Dado que la desintonización se había agotado después de agregar el polvo cian, todo lo que Percy tenía que hacer era desintonizarlo una segunda vez. Básicamente, la nueva receta requería 5 pasos ahora: pacificación, redirección, desintonización, unión y luego desintonización nuevamente. Aunque eso trajo consigo su propio conjunto de desafíos. Para empezar, el mismo ingrediente utilizado para la primera ronda de desajuste no podía volver a utilizarse. Al menos no sin afectar enormemente el rendimiento y la calidad del elixir. De hecho, lo mismo sucedía con el procedimiento en general. Percy y Orin habían descubierto que era mejor realizar la segunda desajuste a una temperatura mucho más alta. Eso significaba que habían tenido que modificar el procedimiento, afinando todo para adaptarse a los cambios. Además, no todos los ingredientes podían soportar el aumento de calor, lo que reducía enormemente sus opciones. La hierba arcoíris molida era simplemente el más reciente de una larga serie de experimentos. «Está listo», dijo Percy una vez que la mezcla se convirtió en un gel turquesa. Destilar el contenido del caldero en un frasco fue una lucha, sus manos temblaban de emoción. «No nos adelantemos. Primero tenemos que asegurarnos de que funcione», dijo Orin, aunque Percy no pasó por alto la sonrisa en el rostro de su mentor. Extendiendo el brazo, le ofreció el producto experimental, pero el viejo alquimista negó con la cabeza. «Haz tú los honores». «Es tu receta», dijo Orin. Era verdad. Percy había liderado todo el proyecto, probando él mismo todas las iteraciones provisionales. En cuanto a su mentor, solo había asumido un papel de apoyo, dándole consejos y sugerencias cada vez que se quedaba atascado. «Entonces, estamos en el fondo», dijo, antes de beber el líquido de un trago. Tenía el mismo sabor amargo que los elixires normales. Al menos, la segunda ronda de desintonización parecía haber hecho su trabajo, el maná de su alma se mezcló fácilmente con la sustancia y la guió hacia su núcleo sin problemas. Y en el momento en que llegó al órgano etéreo, se comportó de una manera muy peculiar. El esternón le ardía y picaba al mismo tiempo. La sustancia exótica se extendió por las paredes del núcleo, desprendiendo las impurezas y reparando las cicatrices resultantes inmediatamente después. De alguna manera era incluso más desagradable que los elixires normales. Esta historia ha sido tomada sin autorización. Reporte cualquier avistamiento.
Si bien el daño que dejó fue mucho menor, la acción dual de los dos materiales fue bastante intensa, lo que contrastaba marcadamente con el efecto refrescante de la pasta Cian que Percy había cogido cariño durante el año anterior. ¿Y bien?, preguntó Orin con impaciencia media hora después. Solo entonces Percy volvió a mirar a su mentor, recordando que todavía estaba en el laboratorio de este último. Supongo que tendremos que esperar unas horas para asegurarnos, pero creo que funciona. ¿Qué tan efectivo cree usted que es? Percy pasó unos momentos evaluando el estado de su núcleo. Era mejor que si hubiera usado el elixir y la pasta por separado, aunque era difícil estimar exactamente en qué medida. Creo que podré beber 3 de estos al día, concluyó finalmente. El viejo alquimista respiró hondo, pues era evidente que le resultaba difícil aceptar la afirmación de Percy. Tal vez no se hubiera sorprendido tanto si su alumno hubiera contado con sinceridad los detalles del polvo y la pasta de cian. En realidad, Percy había ocultado mucha información sobre la sustancia. Por ejemplo, todavía no había revelado de dónde la había obtenido ni le había dicho a Orin que podía utilizarse incluso sin fusionarla con los elixires. Obviamente, el viejo alquimista no era tonto, se dio cuenta de que Percy no había sido del todo honesto. Aunque habían acordado tácitamente posponer su inevitable discusión hasta después de que la receta estuviera perfeccionada. Lo que, por desgracia, era ahora. Orin tomó un par de sillas de un escritorio cercano, acercó una a Percy y luego se sentó en la otra. Percy, sabes que tenemos que hablar de esto, ¿verdad? El joven se encogió de hombros y tomó asiento. Para ser honesto, me sorprende que no lo hayas mencionado antes. Lo pensé, pero para ser sincero, no me convenció del todo tu afirmación de que podrías mejorar los elixires. Parecía demasiado bueno para ser verdad. Dicho esto, este ha sido un proyecto divertido, así que pensé que te complacería y vería cómo te iba. Percy permaneció en silencio durante un rato, reflexionando sobre las palabras de su mentor. La explicación de este último coincidía bastante con su suposición. ¿Y ahora qué? ¿Sabes cuál es mi postura? No, preguntó. Supongo que quieres guardarte este conocimiento para ti. De lo contrario, no habría sido tan reservado en primer lugar, dijo Orin, recibiendo un asentimiento en respuesta. Sí. Lo necesito. Solo soy un Redborn. Trabajé duro para tener la oportunidad de alcanzar a mis compañeros. Pero el viejo alquimista meneó la cabeza. Tú también me entiendes perfectamente. No puedo estar de acuerdo contigo. Por supuesto que no. Orin era demasiado bueno y tenía demasiados principios como para impedir que el resto de Remior hiciera un gran avance. Por eso Percy había estado temiendo esta conversación. De hecho, habría intentado modificar la receta por su cuenta si hubiera tenido la opción. Lamentablemente, necesitaría años para lograrlo sin ayuda. Orin sonrió amargamente. Hijo, sé que no es justo. Trabajaste duro para lograrlo. Pero esto es más grande que tú o que yo. Todo nuestro mundo puede beneficiarse de este conocimiento. Todos alcanzarán calificaciones más altas. Obtendremos más núcleos violetas. Más dioses. Percy apretó los puños. Me preocupo por Remior. Créeme, es así. Y entiendo lo importante que es esto. Si alguna facción nos invade, esta receta podría marcar la diferencia entre que todos los que conozco sobrevivan o sean esclavizados, dijo. Era el mismo dilema que tenía sobre compartir cualquiera de las otras ganancias que sus clones trajeron de regreso. Aunque esto era un poco diferente. Era más fácil afirmar que había tropezado accidentalmente con el polvo cian. Ese no era el caso con un hechizo intrincado como circulación o el decreto de las moiras. Pero también tengo que pensar en mí. Nadie más lo hará. Actualmente estoy en el fondo del barril. Esto puede ayudarme a ascender más alto. Incluso si Remior fuera el mundo más fuerte del universo, no significaría nada que un noble cualquiera me pisotee como a un insecto. Orin colocó su mano sobre el hombro de Percy, apretándolo suavemente. Niño, incluso si publicitamos los nuevos elixires, te beneficiarás de ellos. Me aseguraré de que así sea. Si no puedes comprarlos sin mi ayuda, te prepararé algunos personalmente. Si no quieres que la gente sepa que se te ocurrió la receta, fingiré que fue mi idea. Pase lo que pase, te prometo que no dejaré que sufras una pérdida. Percy sintió una sensación de nerviosismo en el pecho. Orin ya había hecho mucho por él. Lo había guiado, patrocinado e incluso lo había ayudado con la nueva receta. Ahora también se ofrecía a protegerlo de todas las repercusiones. Aún. No es tan sencillo. El poder es relativo. Si todos obtienen una ventaja, nadie la obtiene. Además, no se trata solo de la velocidad de avance. Estaba planeando monetizar la nueva receta.
Necesito los fondos. La voz de Percy se apagó. No podía hablarle a Orin sobre Mickey ni sobre las pociones de iluminación. Por mucho que el hombre se preocupara por él, su reacción sería la misma. Y a diferencia del polvo cian, ninguno de sus otros secretos era seguro de filtrar. Con esto, al menos podría reducir sus pérdidas si las cosas iban cuesta abajo. En el peor de los casos, perdería una posible ventaja. Pero el resto podría ponerlo en peligro. Orin estaba a punto de decir algo, pero Percy levantó una mano para detenerlo. Le dirigió una mirada resuelta y le hizo una oferta. ¿Qué tal esto? Dame una ventaja. Solo 200 años. Con los nuevos elixires, puedo avanzar un par de veces para entonces. Después de eso, puedes compartir la receta con quien quieras. El viejo alquimista no se negó de inmediato, lo cual era una buena noticia. Considerándolo todo, no era una mala sugerencia. 2 siglos podrían ser mucho tiempo para un joven como Percy. Sin embargo, no era mucho para el líder de una gran casa o un dios del orden divino. Sin embargo, Orin negó con la cabeza al final. Normalmente, los siglos pasan sin que ocurra nada a escala cósmica, pero aún así podríamos tener mala suerte. ¿Recuerdas el incidente con el loto hace un par de años? Fue algo bueno, pero la próxima vez podría suceder de otra manera. La expresión de Percy se ensombreció, pensando que su mentor no estaría de acuerdo. Basta decir que su corazón dio un vuelco cuando el hombre finalmente le extendió la mano. 20 años. Es lo máximo que estoy dispuesto a aceptar. Sigue siendo una apuesta arriesgada, pero supongo que te lo mereces. Al final, Percy estrechó la mano de su mentor y el peso del acuerdo se instaló entre ellos. 20 años eran apenas un poco más de lo que necesitaba para llegar a Yado. No era mucho en el gran esquema de las cosas, pero esperaba que sus clones le trajeran algunas ventajas adicionales en ese tiempo. Si bien la fecha límite agregó un poco de presión sobre sus hombros, comprendió la enormidad de la concesión de Orin. Percy, queriendo demostrar su gratitud por todo lo que había hecho el viejo alquimista, se ofreció a preparar los nuevos elixires para él. El hombre ya estaba en azul, lo que normalmente habría sido su límite superior como nacido de naranja. Sin embargo, gracias a la nueva receta, ahora tenía una verdadera oportunidad de alcanzar violeta en su vida. Sin embargo, la respuesta de su mentor sorprendió a Percy. No hay necesidad de eso, dijo Orin con un gesto de desdén. El objetivo de este retraso de 20 años es darte una ventaja. Si te tuviera ocupado preparando elixires para mí, no tendría sentido. Además, todavía necesitaré casi 2000 años para avanzar. Un par de décadas no van a hacer una gran diferencia. Percy se sintió conmovido por las palabras de su mentor. Especialmente porque sabía que no era tan sencillo como Orin lo había hecho parecer. 20 años ahorrados antes de su ascenso se traducirían en 60 años después. Más de medio siglo. Incluso para un mago poderoso, seguía siendo una cantidad considerable de tiempo como para darse por vencido. Pero no insistió, principalmente porque comprendió que no podría cumplir con su promesa de todas formas. Después de todo, planeaba abandonar el gremio en un par de años. Así que, en lugar de eso, trató de compensar a Orin compartiendo los detalles sobre el polvo cian, explicándole cómo alguien con una afinidad pura podía condensar los cristales. De esa manera, el viejo alquimista podría buscar otra forma de preparar los elixires por sí mismo. Por supuesto, Percy dejó algunas cosas en el tintero. Por mucho que confiara en Orin, no había razón para contarle cómo había llegado a ese descubrimiento, ni tampoco necesitaba revelarle la existencia de su segundo núcleo. En cambio, dijo que tenía un amigo que lo ayudaba a conseguir el polvo. En cualquier caso, este intercambio resolvió la mayoría de los problemas inmediatos de Percy. La receta finalmente estaba completa y había negociado con éxito un trato aceptable con Orin. Sin embargo, quedaba un último obstáculo por superar. Y es el más difícil. Ya era una lucha preparar 4 dosis de elixir y pasta cian por día. Además, necesitaba aún más ahora que podía consumirlas cada 8 horas. Sin mencionar los puntos que necesitaba para comprar las pociones de Mickey. Basta decir que su único camino a seguir era comercializar la nueva receta. Lamentablemente, no tenía experiencia en el comercio y tampoco creía que pudiera aprender el arte en un futuro cercano. Tampoco tenía contactos, lo que significaba que le resultaría difícil encontrar un cliente por sí solo. Sobre todo porque tenía que hacerlo sin alertar a los demás. Le preguntó a Orin si podía ayudar, pero el hombre siempre trataba directamente con los almacenes oficiales del gremio, ya fuera para comprar materiales o vender sus productos. Lamentablemente, el viejo alquimista no podía ser de mucha ayuda en estas turbias aventuras. En consecuencia, Percy no tuvo más opción que depositar su confianza en una persona más.
Me pregunto si ella siquiera se acuerda de mí. Por supuesto, estaba pensando en esa. Aunque no la conocía tan bien y algunos de sus rasgos de personalidad probablemente harían que fuera un poco difícil trabajar con ella, no era como si tuviera otras opciones. Al menos, era evidente que tenía un buen sentido comercial, pues se había consolidado bastante bien en los últimos 2 años. Además, sus limitadas interacciones le habían dado la impresión de que era honesta. Más importante aún, Percy había obtenido más información sobre ella desde su último encuentro. Si bien originalmente no sabía que tenía antecedentes de detección de mentiras, no era exactamente un gran secreto. Nessa lo hizo público activamente al establecer su garito de juego, presumiblemente para acumular prestigio. Y los chismes finalmente también habían llegado a oídos de Percy, principalmente gracias a Freddy. Al menos, esta habilidad suya los ayudaría a evaluar si se podía confiar en sus futuros socios comerciales. Podrías estar leyendo contenido robado. Visita el sitio original para conocer la historia real. Pero ¿qué pasa con la cola? Había una gran multitud esperando afuera del edificio, todos sorprendentemente tranquilos. La comisura de la boca de Percy se torció al ver eso. Oye, ¿no vive ella al lado? ¿Habéis intentado llamar a la puerta?, le preguntó a un tipo al azar que vestía una bata amarilla. SHHHHH. Respondió este, colocándose el dedo índice sobre los labios. Luego, señaló un cartel apoyado contra el edificio. Como era típico en esa, las palabras estaban escritas descuidadamente y ni siquiera se había molestado en clavar el cartel en la pared correctamente. Sala de juegos. Cualquiera que me moleste en casa será expulsado de por vida. Percy no pudo reprimir una risita. ¿En serio? ¿Alguna vez ha prohibido el acceso a personas? El tipo parecía desconcertado por la pregunta. Baja la voz, susurró, antes de señalar un cartel diferente, a unos metros del primero. Este también estaba apuntalado, pero al menos la letra era mucho más nítida. De hecho, parecía haber sido escrito por varias personas, ninguna de ellas Nessa. Al examinarlo más de cerca, contenía una lista de nombres, cada uno escrito de forma ligeramente diferente al anterior, probablemente añadidos en diferentes ocasiones. Percy levantó una ceja. Vaya. ¿A todas esas personas les prohibieron la entrada solo por llamar a su puerta? Bueno, la mayoría. Aunque algunos fueron groseros con ella o intentaron engañarla. Vale, quizá las 2 últimas transgresiones sí merecían el tratamiento, pero no la primera. Al mirar al cielo, Percy se dio cuenta de que el sol todavía estaba un poco por debajo de su cúspide, parcialmente oscurecido por la espesa nube de motas de colores que descendía de la aguja. Era temprano por la tarde. Nessa ya debería haber abierto, pero estaba claro que estaba contenta de quedarse en casa. No solo eso, sino que, al parecer, había hecho todo lo posible para asegurarse de que nadie la molestara. ¿Por qué soportáis estas tonterías? El chico se encogió de hombros. ¿Qué más se supone que podemos hacer? Este lugar es prácticamente la única fuente de entretenimiento de la zona. Percy se rascó la nuca. Entonces, ¿por qué nadie más intenta abrir una sala de juego? Pero el hombre meneó la cabeza. Algunas personas lo han intentado, pero no es tan fácil. Obviamente, es necesario alquilar un local para este tipo de cosas. Un puesto callejero no es muy adecuado. Desafortunadamente, debido a los altos alquileres para los negocios independientes en el gremio, es necesario administrar las cosas muy bien para que sobrevivan. Al oír las palabras del hombre, la expresión de Percy se dividió. Por un lado, no pudo evitar sentirse impresionado de que Nessa hubiera logrado tanto en tan poco tiempo. Aunque su despiadada indiferencia hacia su clientela era más que un poco preocupante. Al igual que la perspectiva de colaborar con ella. Supongo que de todos modos no estoy aquí para apostar, pensó mientras caminaba tranquilamente hacia la puerta principal. La multitud respiró profundamente, aparentemente sorprendida por su audacia. Muchos se apartaron de Percy, presumiblemente para distanciarse de él. Él tampoco pasó por alto las miradas de desdén que le dirigieron. ¿Cuál es el problema? Solo quiero hablar con ella. Toc, toc. Al mirar hacia atrás, notó que sus expresiones se volvían aún más incrédulas después de que se atreviera a hacerlo. Sacudió la cabeza, se volvió hacia la puerta y esperó unos segundos. No hay respuesta. Percy fue un poco más contundente la segunda vez. Toc. Toc. Nessa. Sé que estás ahí. Sin embargo, no fue hasta un par de minutos y el doble de golpes cada vez más fuertes después que la puerta finalmente se abrió. ¿Ustedes, idiotas, no pueden leer un simple cartel? Preguntó en tono irritado. En realidad, fue un poco gracioso. Percy se dio cuenta de que estaba tan molesta que quería gritar, pero levantar la voz era demasiado para ella.
Afortunadamente, su expresión pareció suavizarse un poco al no reconocerlo como uno de sus clientes habituales. Oye, siento mucho la intrusión, pero Percy comenzó a hablar, aunque se interrumpió después de pensar en algo. Miró a su alrededor y vio que la multitud seguía mirándolos con curiosidad. Bajó el tono de voz, se tapó la boca y murmuró sus siguientes palabras lo más bajo que pudo, asegurándose de que nadie más que Nessa las oyera. Tengo una propuesta comercial para ti. Te prometo que valdrá la pena dedicarle tu tiempo. Nessa entrecerró los ojos y lo miró en silencio durante unos segundos. Te recuerdo, dijo finalmente. Eres el tipo que me escribió un nuevo cartel hace un tiempo. Pero no recuerdo tu nombre. Espera. Ella levantó una mano para detenerlo. No me importa. Me interrumpiste en medio de un rico bol de fresas. Lo dejaré pasar esta vez, pero si tienes algo que decirme, espera a que abra la tienda. Estallido. Y así, sin más, cerró la puerta en la cara de Percy, dejándolo con la boca abierta. Oye, al menos no te banearon, lo consoló un tipo unos segundos después. Percy frunció el ceño. Va a ser muy divertido trabajar con ella. Nessa permaneció encerrada en su casa durante un par de horas, para gran consternación de la multitud. Finalmente, salió y caminó tranquilamente hacia el edificio de al lado, bostezando por el camino. Todos, excepto Percy, ocultaron rápidamente la frustración en sus expresiones, pues no querían correr el riesgo de enojarla. Aunque Percy estaba ansioso por acercarse a ella, decidió mezclarse con los demás al principio y esperar pacientemente el momento oportuno. Nessa finalmente abrió la sala de juego y dejó entrar a sus clientes. Solo cuando todos estaban sentados en mesas diferentes, jugando a varios juegos con dados o cartas, Percy aprovechó la oportunidad de hablar con ella. Sobre eso que mencioné antes, comenzó a decir, antes de que ella lo interrumpiera. ¿Estás realmente entusiasmado con esto, no? Dijo ella, poniendo los ojos en blanco. Percy frunció el ceño. ¿No deberías estarlo tú también? Te dije que valdría la pena tu tiempo. Y sabes que te estoy diciendo la verdad. Sé que lo crees. Si tuviera una ficha marrón cada vez que alguien hiciera una reclamación similar, no habría tenido que abrir el casino en primer lugar. Percy, al darse cuenta de que le costaría mucho convencerla y de que no era el lugar para montar una escena, optó por una estrategia más sutil. Le entregó una pequeña bolsa antes de hablar. Mira, las palabras son baratas. Ábrelo cuando estés en casa y prueba lo que hay dentro. En privado. Te juro que es seguro. He incluido instrucciones sobre cómo usarlo. Hablaremos del resto más tarde. Al verla aceptarlo, Percy abandonó el edificio. Realmente no tenía idea de cómo reaccionaría Nessa al nuevo elixir. Su valor hablaría por sí solo, pero eso no era garantía de que estuviera dispuesta a colaborar con él. Tal vez no quisiera correr el riesgo o sería demasiado perezosa para molestarse. Quien no arriesga no gana, supongo. Al regresar a casa, pasó el resto del día comprimiendo cristales. Parecía que solo podía mantener activa la sincronización durante un par de horas a la vez. Dicho esto, calculó que podría usarla 3 veces al día, suponiendo que estuvieran adecuadamente espaciadas. Teniendo todo en cuenta, calculó cuántas dosis del nuevo elixir podría preparar por día. Necesitaba averiguarlo antes de discutir los detalles con esa. Mi rendimiento con los elixires regulares ha aumentado al 31% durante el último año. La mejora fue minúscula, aunque eso era de esperar, ya que las ganancias realmente se desaceleraron más allá del 30%. Aún así, eso significaba que su rendimiento era un poco menos del 68% para cada uno de los 3 pasos. Cada sesión de preparación actualmente le llevaba alrededor de 40 minutos. Sin embargo, todos esos números cambiarían drásticamente si preparara los nuevos elixires desde cero, ya que la receta implicaba 5 pasos ahora. Eso significaba que su rendimiento general caería al 14% y cada lote tomaría más de 1 hora. Percy negó rápidamente con la cabeza. No, sería una pérdida de tiempo. Me saltearé los 3 primeros pasos. Si comprara elixires ya preparados para utilizarlos como materia prima en lugar de néctar, solo tendría que realizar los 2 últimos pasos. Un cálculo rápido reveló que su rendimiento aumentaría a más del 45% de esa manera y podría reducir el tiempo de preparación a menos de media hora. Por supuesto, le costaría mucho más, pero supuso que, en última instancia, sería insignificante en el gran esquema de las cosas, ya que los nuevos pasos serían los más rentables con diferencia. De esa manera, podría empezar con 400 gotas de elixir normal y 4 cristales cian en cada sesión y terminar con unas 180 gotas del nuevo producto. Y podría hacerlo 2 veces por hora.
Entonces, si también tengo en cuenta el tiempo necesario para condensar los cristales, probablemente pueda preparar unas 19 dosis al día. No estaba tan mal. En ese momento necesitaba 6 para él, aunque podría llegar a 9 dependiendo de cuál fuera la segunda afinidad de Mickey. El resto lo podía vender. Un caso de robo literario. Este cuento no se encuentra legítimamente en Amazon. Si lo ves, denuncia la infracción. No lo vendamos todo. También necesito hacerme con un escondite para cuando deje el gremio. Decidido a ello, Percy estaba a punto de dirigirse a casa de Freddy cuando alguien llamó a su puerta y lo sobresaltó. Momento de la verdad, pensó, cruzando los dedos. Como rara vez recibía visitas, sabía que era Nessa la que estaba allí para hacer un trato o un funcionario del gremio que lo había delatado. Al abrir la puerta, se sintió aliviado al ver que era la primera. De hecho, se veía un poco diferente a como solía hacerlo, su expresión era un poco más brillante y un brillo ambicioso se notaba en sus ojos. Percy no pudo evitar sonreír al darse cuenta de que había mordido el anzuelo, cuando una idea traviesa cruzó por su mente. Tal vez debería cerrarle la puerta en la cara para vengarse de lo que había hecho antes. No antagonicemos a la chica excéntrica ahora que finalmente está a bordo. Aún así, era difícil mantener la presunción fuera de su voz. Bueno, supongo que de repente estás interesado, ¿no? Nessa lo ignoró y puso los ojos en blanco. Lo empujó hacia adentro antes de entrar a la casa y cerrar la puerta detrás de ella. ¿Tienes idea de lo que significa esto? Esta fue la primera vez que Percy escuchó verdadero entusiasmo en su tono. ¿Por qué crees que vine a verte? Le preguntó. Nessa dejó que la respuesta se asimilara durante un par de segundos, antes de caminar hacia la cocina de Percy y sentarse en una silla. Luego cruzó una pierna sobre la otra antes de volver a hablar. ¿Quién más sabe sobre esto? Percy se encogió de hombros. Mi mentor alquimista me ayudó a perfeccionar la receta, pero prometió guardar silencio durante los próximos 20 años. Puedo prepararlas yo mismo. Nessa asintió. ¿Te das cuenta de lo que me estás pidiendo, verdad? No es fácil sacar nada del gremio de contrabando, y mucho menos algo como esto. Hay que mover todo tipo de hilos para que esto suceda. Y eso es solo para sacarlos del asentamiento. Ni hablemos de la dificultad que supone encontrar un cliente rico y fiable. Percy agarró otra silla y la colocó un par de metros frente a Nessa antes de unirse a ella. ¿Puedes lograrlo o no? Ella sonrió. Quiero el 50%. Pero Percy no pudo evitar reírse. Vaya estafa. Soy yo quien tiene que pasar todo el día en un laboratorio. El 30%. De ninguna manera. A mí también me lleva mucho tiempo. Un 40%. Percy negó con la cabeza. No puedes hacer esto sin mí, pero yo puedo hacerlo sin ti. ¿Necesito recordarte que puedo saber cuándo mientes? Sonrió. Está bien. Admito que no tengo otras opciones disponibles en este momento. De todos modos, puedo tomarme mi tiempo para encontrar a alguien más. Buena suerte reinventando la receta por ti mismo. Percy no se echó atrás. Aunque Nessa claramente era igual de terca. No encontrarás un intermediario mejor que yo. Incluso ignorando mi linaje, tengo conexiones con la casa Asclepio. Percy levantó una ceja. La casa Asclepio fue una de las 7 grandes casas. Dejando a un lado su prestigio, uno de sus rasgos más importantes era que poseían a muchas personas con el linaje del banco de memoria. Esto les permitía manipular libremente o incluso borrar sus propios recuerdos. Uno de los activos más valiosos de la casa era una orden especialmente entrenada conocida como los agentes olvidadizos. Podían ejecutar una tarea delicada y luego borrar todo recuerdo de ella, eliminando así todos los rastros que conducían a quien la había encargado. Si Percy y Nessa recurrieran a ellos para contactar a su potencial comprador, les resultaría más fácil mantener el anonimato y reducir las pérdidas en caso de que los traicionaran. Sin mencionar que también podría usar su propia línea de sangre para asegurarse de que no la engañaran. Muy bien, 35% y tenemos un trato, concedió Percy. El 35% es solo mi parte, enfatizó. Tenga en cuenta que contratar a un agente ajeno también nos va a costar mucho. Percy no estaba feliz de escuchar eso, pero sabía que ella estaba diciendo la verdad. ¿Por cuánto crees que se podrían vender los elixires? No lo sé, admitió Nessa. Si pudiera subastarlos por todo Remior, fácilmente podrían venderse 100 veces más que los normales. ¿Tanto? Percy se sorprendió. Sabía que era un gran problema, pero aún así era más de lo que había calculado. Después de todo, solo podían usarse 3 veces más. Estas cosas no se escalan linealmente. Es un artículo premium. ¿Tienes idea de cuántas personas pelearían por ellos?
Imagina cuánto dinero estaría dispuesto a gastar alguien cercano a Bayelit para ahorrarse unos cuantos siglos. Percy tragó saliva mientras reflexionaba sobre las implicaciones. Era cierto. No era fácil ponerle precio a algo que podía salvar a una casa noble del borde de la extinción o incluso elevarla a gran casa. Pero no puede subastarlos libremente, ¿verdad? Captó la advertencia en sus palabras. Por supuesto que no, dijo, exhalando decepcionada. Si lo hiciera, todos los que perdieran la subasta simplemente harían publicidad de los elixires para vengarse de nosotros. No hace falta decir que, en ese punto, todo se iría a la mierda. Necesito investigar a los posibles candidatos y solo acercarme a aquellos que creo que pagarán más. Entonces, ¿cuánto crees que podemos ganar? Preguntó Percy nuevamente. Ella se encogió de hombros. Es difícil decirlo sin antes investigar. No podemos ir demasiado lejos dadas las circunstancias. Aún así, supongo que no debería ser demasiado difícil venderlos por más de una docena de veces más que los elixires normales. Percy asintió. Era mucho dinero. Incluso después de quedarse con la mayoría de las dosis y descontar la parte de Nessa y el resto de los gastos, todavía sería suficiente para pagar las pociones de Mickey después de unos meses. Muy bien, dijo, extendiendo la mano. Pero necesitaré tu ayuda con un par de cosas más. ¿Cómo demonios logró hacer esto menos de 3 años después de unirse al gremio?, se preguntó Nessa. Incontables alquimistas experimentados habían fracasado en mejorar los elixires después de decenas de milenios, pero allí estaba Percy, un solitario muchacho nacido en Red, revolucionando el campo en poco tiempo. Obviamente, había algún secreto detrás de su éxito, aunque Nessa sabía que no debía preguntar. No era su trabajo husmear en los asuntos de Percy. Ella tenía su... Esto va a ser una molestia, suspiró. Si bien no le había mentido a Percy, lograr que esto funcionara era mucho más complicado de lo que había dejado ver. Era cierto que las grandes casas eran examinadas mucho menos por los funcionarios del gremio, pero la gente olvidada aún tendría que contrabandear regularmente bienes dentro y fuera del asentamiento. Naturalmente, tendrían que sobornar a muchos guardias para que hicieran la vista gorda, aunque eso solo dejaría más pistas que llevarían a ella y a Percy. La única solución sería que el agente colocara los sobornos él mismo, asegurándose de que todo el conocimiento relacionado con la operación se olvidara. Al menos, no serían los primeros en contratar a un agente dentro del gremio de alquimistas, muchas casas nobles lo hacían para mantener en secreto sus tratos entre sí. Mientras Nessa fuera cuidadosa, nadie relacionaría la aparición de los nuevos elixires con sus movimientos, incluso si algo salía mal en el futuro. Pero hay otro problema. Esta iba a ser una transacción recurrente, no un trato único. Naturalmente, la solicitud podría levantar algunas cejas en la administración de la casa Asclepius. Afortunadamente, los superiores también borraron sus recuerdos después de enviar a sus subordinados, pero Nessa aún tendría que tener cuidado de no revelar nada demasiado delicado en su correspondencia. Después de todo, incluso una gran casa podría derrumbarse bajo la presión del orden divino si el secreto finalmente se filtrara. Y Percy tampoco me pone las cosas fáciles, se quejó. Antes de cerrar el trato con ella, le pidió que lo ayudara a conseguir más de 110,000 dosis de poción de iluminación. Naturalmente, la petición había dejado a Nessa realmente estupefacta. No tenía la menor idea de para qué necesitaba ese loco todas esas pociones, pero conseguirlas no era algo trivial. En primer lugar, ni siquiera sabían si el gremio tenía tantas en existencia. Incluso si lo supieran, no podían explicar exactamente cómo había habido de repente una demanda tan grande de un producto que anteriormente estaba muerto. Pero Percy había insistido, diciéndole que esa era una de las principales razones por las que había querido vender los nuevos elixires en primer lugar. A regañadientes, Nessa había aceptado ayudar, aunque no antes de dejar en claro que tendrían que hacerlo con mucho cuidado. No podían comprar todas las pociones a la vez, ni podían comprarlas directamente dentro del gremio. Supongo que podemos dejar que el agente olvidado se encargue de eso también. Durante un periodo de unos 6 meses, el agente compraría lentamente las pociones de a una y las transportaría fuera del asentamiento. De hecho, podrían hacer que esa fuera la razón oficial por la que el agente estaba allí. La inusual solicitud podría levantar algunas cejas, pero en última instancia, los altos mandos del gremio asumirían que alguna casa noble había encontrado un propósito para la poción. Mientras tanto, el agente los introduciría de forma no oficial en el asentamiento cada vez que regresara y se los entregaría a Percy. Obviamente, pasar por estos trámites adicionales aumentaría el coste, pero era un pequeño precio a pagar para poder dormir por la noche. Además, Nessa calculó que las ganancias de los nuevos elixires cubrirían con creces el gasto. Ahora veamos a quién se los vamos a vender.
Nessa tomó una pluma y unos cuantos trozos de pergamino y empezó a escribir los nombres de todas las casas nobles que conocía. Le costó mucho trabajo pensar, ya que habían pasado años desde la última vez que había tratado con gente fuera del gremio de alquimistas. Aún así, había estudiado extensamente la geografía, la política y la economía de Remior en su juventud, por lo que muchos de los conocimientos se le habían quedado grabados. Solo unos 700, frunció el ceño. Esta historia fue robada de su fuente original y no está destinada a estar en Amazon, informe cualquier avistamiento. No recordaba todas las casas nobles ni estaba al día de los acontecimientos más recientes. Algunas de las que había anotado podrían haber sido destruidas ya. Estoy segura de que los más grandes todavía están por aquí, se encogió de hombros. Las casas más antiguas también eran las más ricas y las que tenían más probabilidades de haber sobrevivido. Su cliente probablemente provendría de ellas. Además, podía verificar los detalles de la casa para asegurarse de que todo estuviera en orden antes de seguir adelante. Contenta con la lista, comenzó a agregar algunos detalles junto a cada nombre, todo lo que recordaba sobre sus líderes. Después de todo, los núcleos violeta a cargo serían los que comprarían los elixires. Una vez que terminó, comenzó a tachar a algunos de ellos. Los que tenían líderes más jóvenes definitivamente estaban descartados. Un núcleo violeta recientemente ascendido que todavía estaba a miles de años de alcanzar el blanco no estaría lo suficientemente desesperado como para comprar los elixires a un precio elevado. Lo mismo sucedía con las casas más pobres que carecían de fondos. Al reducir la lista a poco menos de 100 candidatos, comenzó a prestar atención a más detalles. El hijo del líder de la casa Payas está a punto de alcanzar a Bayelit. Ella no. Es conocida por ser muy tacaña. Las casas antaeusitalos llevan siglos en conflicto. Estoy seguro de que una de ellas podría estar interesada en obtener una ventaja sobre su rival. Ese tipo aún está lejos de ser blanco, pero es conocido por derrochar. Nessa ni siquiera se dio cuenta de que salía el sol. No recordaba la última vez que había estado tan inmersa en su trabajo como para pasar la noche en vela. Desde la caída de su casa, no había estado tan motivada para hacer gran cosa. En algún momento, dejó la pluma, aunque no fue porque se cansara. Nessa se había quedado sin tinta. Bueno, supongo que ya los he reducido lo suficiente por ahora. Solo quedaban 10 casas en el pergamino. Nessa estaba segura de que todas estarían interesadas en los elixires. La única pregunta era cuánto estaría dispuesta a gastar cada una de ellas. En cualquier caso, pensó que era mejor no investigar más hasta obtener información reciente sobre ellos. Preguntaría por ahí para ponerse al día durante los próximos días antes de tomar una decisión definitiva. Al salir de su casa, Nessa se dirigió a una de las tiendas oficiales para comprar algo de tinta antes de regresar. Su siguiente tarea sería escribir la carta a la casa Asclepius, solicitando los servicios del agente olvidadizo. No voy a disfrutar esta parte. Arrugó la nariz con disgusto. Había una razón por la que Nessa estaba segura de que podía ponerse en contacto con la gran casa. Era porque la casa Verita solía tener fuertes lazos con ellos. De hecho, se rumoreaba que los antepasados de Nessa habían derivado su propio linaje de buscadores de la verdad de una rama de la gran casa. Después de todo, la casa Asclepius era una de las más ricas, incluso entre las grandes casas, y se especializaba en el comercio y el intercambio de información. Tenían múltiples linajes relacionados que los ayudaban en esas empresas. El linaje del banco de memoria que poseían los agentes olvidadizos era solo uno de ellos. Nessa no tenía idea de por qué la gran casa no había movido un dedo cuando su familia fue masacrada y, francamente, tampoco le importaban mucho las políticas internas de la casa Asclepius. Dicho esto, la idea de volver a hacer negocios con ellos le revolvía el estómago. Supongo que tendré que hacer algunos sacrificios si alguna vez quiero vengarme de esos bastardos. Hasta ahora, se había tomado las cosas con calma, bueno, al menos según ella. Desde la perspectiva de un extraño, establecer un casino tan popular en los 3 años siguientes a su incorporación al gremio era bastante impresionante. Aún así, Nessa sabía que podría haber hecho mucho más en ese tiempo si se lo hubiera propuesto. Sin embargo, no había estado demasiado motivada para apresurar las cosas, ya que no esperaba que fuera fácil vengarse de sus enemigos solo con dinero. Pero ahora las cosas eran diferentes. Esta nueva oportunidad que Percy le había dado podría cambiarlo todo. No solo sería mucho más rentable que su garito de juego, sino que también podría ayudarla a aumentar su fuerza personal. Antes, Nessa había ignorado por completo su propia magia, asumiendo que no llegaría muy lejos como una nacida de Orange. Ahora, incluso alcanzar a Bayelit no estaba fuera de cuestión. Hagámoslo entonces, decidió, con los ojos brillando con determinación. Toc, toc. La puerta se abrió unos segundos después y Percy no tardó en saludarla.
Estaba empapado en sudor y sus ojos lucían cansados. También se quedó despierto toda la noche o realmente preparar cerveza es tan agotador, levantó una ceja. ¿Qué pasa? ¿Ya tenemos noticias?, preguntó después de que ella permaneció en silencio durante demasiado tiempo. Al oírlo, Nessa frunció el ceño. Ni siquiera ha pasado un día desde que hicimos el trato. Todavía no he enviado las cartas ni he elegido un candidato. Percy se encogió de hombros. Está bien, no hay necesidad de enojarse. ¿Qué quieres entonces? Nessa respiró profundamente para calmarse antes de hablar. Bueno, estaba pensando. No podemos seguir llamándolos, los nuevos elixires. Pensar en un nombre pegadizo es la mitad de la batalla. La mandíbula de Percy se aflojó al oírla. ¿Por qué me miras así?, preguntó irritada. ¿Eres la misma Nessa que arregla sus carteles? ¿Desde cuándo te preocupas por la imagen? ¿O por la comercialización? Nessa sintió que algo de calor se acumulaba en sus mejillas. Mira. Lo que he hecho en el gremio hasta ahora no ha sido gran cosa. Hubiera tenido éxito de todas formas. Pero estamos tratando de construir un negocio de alto perfil. Todo ayuda si quieres ganar dinero extra de nuestros clientes. Percy sonrió. Bueno, tú eres el encargado de las ventas. ¿Tienes alguna buena sugerencia?, preguntó. Nessa asintió. Rocío de Aurora. Habían pasado 2 semanas desde que Percy y Nessa decidieron el nombre de su producto y el progreso había sido constante. Nessa ya se había puesto en contacto con la casa Asclepius y había contratado a la gente. También había reducido la lista de clientes potenciales a 3 y había prometido tomar una decisión definitiva y enviar las cartas a más tardar al día siguiente. Mientras tanto, Percy se había centrado en la elaboración de la cerveza. Es cierto que al principio no contaba con los puntos de contribución necesarios para comprar la gran cantidad de materiales necesarios, más de 40 dosis de los elixires habituales al día. Por suerte, Nessa había colaborado comprándole los ingredientes a través de la gente. Ambos sabían que recuperarían todo lo invertido una docena de veces una vez que comenzaran las rebajas. Pero nada de eso estaba en su mente hoy. Calculando que había preparado suficiente rocío de Aurora para comenzar su próxima aventura, Percy era libre de tomarse otro día libre de la alquimia. Quería practicar su magia un poco más mientras aún tenía tiempo libre. Así que se encontró de pie sobre un hongo que brillaba suavemente una vez más, el fantástico paisaje a su alrededor zumbaba con energía latente. Motas brillantes caían perezosamente de las frondas de hongos de arriba, pintando su entorno con todo tipo de colores. Y otra desafortunada avispa pastaba descuidadamente unos pasos más adelante, el fuerte zumbido de sus alas delataba su ubicación no menos que su enorme rostro. Primero, veamos hasta dónde puedo llevar mis hechizos ahora. Percy respiró profundamente, los aromas frescos y terrosos de la aguja se mezclaron con el fuerte aroma de la magia en el aire. Activó circulación con ambos núcleos, sintiendo la familiar oleada de maná inundando sus canales con poder. Pero no se detuvo allí. Habiéndose acostumbrado un poco más a la sincronización desde que la descubrió por primera vez, ahora podía activarla un poco más rápido. Aunque mantenerla activa durante mucho tiempo todavía era difícil. En el momento en que la técnica hizo efecto, reunió ambos tipos de maná en sus manos, manifestando sus herramientas. Una capa de maná puro formó un par de guantes. Al mismo tiempo, el maná del alma se fusionó en la forma de hoces plateadas, el brillo etéreo de sus hojas curvas se asemejaba a lunas crecientes. Mientras tanto, el insecto se movía erráticamente en la distancia, solo ahora avistando a Percy, la innegable presión que ejercía finalmente reveló su presencia. Supongo que hoy te tocó la peor parte, amigo. Apretando más fuerte las armas, se lanzó hacia adelante sin previo aviso, mientras sus botas se hundían ligeramente en la superficie esponjosa del hongo. Acortó la distancia en un par de zancadas poderosas, con el corazón acelerado al ritmo constante de su magia. El insecto apenas esquivó los feroces cortes, y solo porque Percy se lo permitió. Naturalmente, no tenía intención de eliminar a su muñeco de entrenamiento tan pronto en la pelea. Aún así, la criatura se puso inmediatamente a la defensiva, incapaz de hacer mucho más que evadir torpemente sus ataques. El hombre y el insecto bailaban, el primero intercambiando sus hechizos cada pocos minutos para probarlos todos, mientras el segundo flotaba constantemente por todas partes, luchando por igualar su juego de pies. Durante los siguientes minutos, Percy probó las variantes alternativas del obsequio de despedida, las dagas de plata, así como algunas estrellas arrojadizas con 3 hojas curvas cada una. Las había desarrollado en los meses anteriores a dejar de cazar. Más tarde, incluso trajo consigo el bastón de regreso de su retiro para ver cuánto más resistente se había vuelto. Finalmente, manifestó la hoja cian que había usado para protegerse de la lluvia ácida, aunque su estado nunca se había dignado a registrarlo. Ok,
Los resultados son los esperados. Obviamente, su magia pura se había beneficiado más de su avance. No es que los hechizos fueran particularmente potentes, las endebles construcciones se desmoronaban con bastante facilidad al chocar contra el exoesqueleto de la criatura. Era de esperar, en realidad, debido a su menor grado y falta de afinidad. Dicho esto, se habían vuelto al menos marginalmente utilizables nuevamente. En cuanto a su don de despedida, ya había sido lo suficientemente letal antes del ascenso de Percy, y se había vuelto aún más poderoso, principalmente gracias a la sincronización. Satisfecho con sus mejoras, Percy estaba listo para pasar a la siguiente fase. Con un rápido movimiento de su hoz, despachó al soldado con total naturalidad, pues la suerte del insecto finalmente se había acabado. La criatura del tamaño de un hombre podría haberle dado una dura pelea hace un par de años, pero ese momento ya había pasado. Con su alma completamente dividida, el caparazón de la avispa se desplomó sin vida sobre el hongo gigante. Graznar. El cuento ha sido robado, si lo detecta en Amazon, reporte la infracción. Al estilo típico de Mickey, el cuervo saltó con entusiasmo sobre el cadáver, activando circulación para extraer más fácilmente el núcleo del esternón del insecto. Sin prestarle atención a su familiar, Percy se concentró en su maná y reunió ambos tipos entre sus palmas. ¿Cómo debo combinarlos? Cada afinidad tenía sus propias propiedades, lo que significa que cada par era único y tenía que fusionarse de una manera diferente. Si bien Gab se había topado con su cuota de dificultades, también tenía una ventaja sobre Percy. Poseía dos afinidades elementales. Su fusión era una compuesta, luz, que existía en la naturaleza, lo que la hacía inherentemente estable. Mientras tanto, Percy lo tenía más fácil en otros aspectos, ya que controlaba ambos núcleos y actualmente estaban en el mismo grado. Sin embargo, también estaba en desventaja porque sus afinidades no podían lograr una fusión estable. La buena noticia era que aún podían fusionarse, según el libro que él y Gab habían leído. Desafortunadamente, fusionar dos afinidades que de otro modo serían incompatibles era más complicado. Requería que el usuario ejerciera activamente su voluntad sobre el maná con más fuerza aún, básicamente ordenándole que se comportara en contra de su naturaleza. Lamentablemente, había demasiadas combinaciones posibles y, si bien los documentos que habían encontrado enumeraban algunos ejemplos, una combinación entre maná puro y maná de alma no había sido uno de ellos. ¿Pero se puede hacer? La única pregunta es cómo. En el caso de Gab, había sido sencillo, ya que sus afinidades tenían propiedades físicas que interactuaban entre sí. El aire alimentaba las llamas, provocando que ardieran con más intensidad. A partir de ahí, Percy y Gab solo tuvieron que llevar la reacción al extremo, consumiendo finalmente las dos sustancias y convirtiéndolas en luz. Sin embargo, en el caso de Percy, esa no era una opción. El maná de su alma era incorpóreo y simplemente se desvanecía a través del maná puro. Las dos energías ocupaban el mismo espacio sin interactuar. Uno es tangible, mientras que el otro no lo es. Supongo que esto es lo que el libro quiso decir cuando dijo que necesito hacer que se comporten en contra de su naturaleza. Centrándose en esa pista, Percy dejó que la mayor parte del maná que tenía entre las palmas se disipara y las manchas superpuestas se encogieron hasta alcanzar el tamaño de una fresa. Tal vez había sido demasiado codicioso al intentar fusionar más que eso en su primer intento. A continuación, se concentró en un solo pensamiento, darle una forma física al maná del alma. Se imaginó el orbe plateado como algo que podía agarrar, tratando de apretarlo entre sus manos. Percy ya había sostenido sus construcciones de alma antes, por supuesto, pero lo había hecho con su alma, no con su carne. A continuación, imaginó el maná Cian tocándolo y empujándolo. Nada. Después de realizar todo tipo de ejercicios mentales durante la siguiente hora, no logró inducir ningún cambio notable. ¿Quizás lo tengo al revés? Sin mucho que perder, Percy pasó más tiempo intentando lo contrario, robarle sustancia al maná Cian, esperando que interactuara con su alma. Pero fracasó una vez más. Bueno, claro. Obviamente no puedo hacer que el maná puro sea incorpóreo. Esa es una propiedad única del maná del alma. Si fuera posible hacer esto, el 20% de las personas en Remior básicamente estarían caminando con una afinidad del alma. Tenía que obligar al maná a comportarse de manera contraria a su naturaleza, pero no podía ignorar su naturaleza por completo. Y la naturaleza del maná del alma, no, la naturaleza de las almas, era ocupar cuerpos vivos, controlándolos. Los ojos de Percy se abrieron al darse cuenta. Eso es todo. Necesito hacer que el maná de mi alma posea mi maná puro. Seguro de que había dado con algo, volvió a superponer las esferas. A continuación, las transformó en cubos, luego en pirámides, conos, cilindros y otras formas. Las observó tanto con la vista normal como con la visión del alma, prestando atención a su tiempo.
Al principio, no estaba del todo bien, ya que nunca había hecho algo así antes. A veces, el maná puro se transformaba antes, mientras que otras veces lo hacía el maná del alma. Pero fue mejorando poco a poco y las transiciones empezaron a sincronizarse cada vez más. Percy se permitió caer en trance intencionadamente, intentando engañar a su mente para que pensara que los dos objetos eran uno solo, componentes de un todo mayor. Imaginó que la forma plateada no era nada más que el alma de la Xian, escondida dentro de su recipiente, obligada a seguir todos sus movimientos. Al principio, esto parecía otro ejercicio inútil. Sin embargo, Percy no tenía prisa en darse por vencido. Tenía el presentimiento de que valía la pena intentarlo un poco más. Podía jurar que sentía una leve retroalimentación de los dos objetos de vez en cuando. Era como si el maná plateado se adhiriera a la forma Xian a veces, requiriendo menos esfuerzo por parte de Percy para copiar sus transiciones. Graznar. Percy escuchó vagamente su familiar llamado. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había desactivado la sincronización por completo en algún momento, ya que estaba demasiado cansado para seguir usándola. No estaba seguro de cuánto tiempo había estado haciéndolo, pero el sol estaba a punto de ponerse. Solo unos minutos más, pensó, sumergiéndose nuevamente en el ejercicio. Pasó más tiempo, mientras Percy continuaba jugando con los dos tipos de maná entre sus palmas, su atención pegada a las formas gemelas. Grafía. Grafía. Al oír los graznidos del cuervo, el joven se dio cuenta de que ya había anochecido. Probablemente, también era de noche. Recordando que el asentamiento estaba a unas horas de distancia a pie, Percy decidió finalmente dar por finalizado el día. Era una lástima volver con las manos vacías, pero tal vez no era el tipo de cosas que pudiera dominar después de una sola sesión. Está bien, amigo. Vamos, respondió, permitiendo que el maná se disipara. Sin embargo, sucedió algo inesperado. Justo cuando las dos esferas se rompieron en partículas de color plata y cian, revelaron una tercera forma más pequeña que descansaba en el interior. Era solo del tamaño de un guisante, pero parecía estar hecha de un material completamente diferente a las demás. No me lo digas. Incapaz de contener su emoción, Percy pellizcó con cuidado la sustancia entre el pulgar y el índice, notando que era corpórea. Al tacto, se sentía exactamente como su maná puro, aunque su color era diferente, una amalgama de sus componentes. Un tono pálido de verde azulado. Por mucho que le hubiera gustado quedarse y practicar un poco más, Percy sabía que tendría que volver a preparar la cerveza al día siguiente. No podía permitirse el lujo de pasar la noche en la aguja. He renunciado a mi libertad, se lamentó. Es cierto que cumplir con un cronograma estricto no era algo nuevo para él. Ya lo había hecho durante años. Dicho esto, una cosa era trabajar sin parar para sí mismo, por disciplina, y otra muy distinta era rendir cuentas a un tercero como Nessa o sus clientes. Supongo que lo sigo haciendo por mí mismo, suspiró. Realmente necesito ese dinero. En cualquier caso, al menos podría tomarse su tiempo en el camino de regreso al gremio, jugando con la minúscula cantidad de niebla verde azulado que había logrado crear. No era suficiente para formar un hechizo adecuado, pero tal vez pudiera discernir algunas de sus propiedades. Partió la sustancia exótica por la mitad, para no desperdiciarla toda por accidente, y pellizcó una porción con la otra mano. A continuación, deseó que se solidificara, formando una canica más pequeña que su uña. Funcionó, lo que le permitió a Percy juguetear con la pequeña esfera durante unos minutos, antes de aplastarla entre sus dedos. Muchos de los fragmentos se disiparon en el acto, aunque logró salvar algunos. Los derritió nuevamente antes de fusionarlos nuevamente con el resto del material en su otra mano. Se comporta de forma muy similar a mi maná puro. Excepto cuando se rompe. Percy extrajo un hilo de su segundo núcleo, manifestando un orbe Xian de aproximadamente el mismo tamaño que el anterior. Luego lo manipuló de manera similar durante un rato, comparando los dos objetos en su mente. Una vez que estuvo satisfecho con sus observaciones, la destrozó también, notando que la esfera verde a su lado no había sido más duradera que la Xian. Percy había ejercido aproximadamente la misma cantidad de fuerza para aplastarlas a ambas. Aparte del color, la única diferencia era que el maná puro se disipó por completo en motas, lo que hizo que fuera un poco más difícil recuperarla. ¿Es ese el único beneficio? ¿Reciclarlo más fácilmente? Si ese fuera el caso, Percy se sentiría decepcionado. El hechizo de luz de Gab había sido más caliente y más rápido que cualquiera de sus componentes. Aunque eso se había producido a costa de su masa, seguiría siendo la mejor opción en muchas circunstancias. Mientras tanto, la única ventaja que tenía la niebla verde a su lado hasta el momento era que Percy podría encadenar su magia y transformar un hechizo en otro sin problemas. No era nada, pero ciertamente esperaba más.
Eso no puede ser todo, sacudió la cabeza. Todavía no ha mostrado ninguna propiedad del maná del alma. Volvió a mirar la sustancia que tenía en la palma de la mano y se concentró en su naturaleza etérea. Eliminó de su mente todos los pensamientos relacionados con su maná puro y visualizó solo su afinidad original. Con suerte, eso podría extraer cualquier efecto latente que la niebla verde a su lado aún no había revelado. Dándolo un paso más allá, le dio forma de un obsequio de despedida en miniatura. No había mucho maná fusionado, pero aún así logró formar una pequeña hoz al final, aunque parecía más un extraño pendiente. Aún así, su ilusión autoinducida parecía haber dado algunos resultados. Se siente diferente. Levantó una ceja. La pequeña arma parecía la misma, pero su diminuta empuñadura se había hundido parcialmente en su piel. Percy podía decir por experiencia que ahora la estaba pellizcando con el alma, no con la carne. Abrió los ojos como platos. ¿Sabías que este texto es de otro sitio? Leí la versión oficial para apoyar al creador. Mierda. Puedo elegir si lo hago tangible o no. Percy caminó distraídamente hacia otro puente colgante, volviendo a recorrer el camino a casa por instinto. Luego, jugó un poco más con el constructo verde a su lado, tratando de cambiarlo entre los dos estados a voluntad. Ponerse en el estado mental correcto le costó algo de esfuerzo, pero logró que la hoz cambiara entre corpóreo e incorpóreo unas cuantas veces más. Sin embargo, había más. ¿Se volvió invisible ahora mismo? Percy enarcó una ceja. Se había topado con esto por accidente, sin siquiera haber intentado robarle el color al constructo. De hecho, casi había olvidado que su maná del alma era invisible por defecto. Después de todo, rara vez lo usaba sin activar primero circulación, que venía con visión del alma pasiva. No solo eso, sino que sus constructos eran mucho más densos de lo que solían ser, lo que los hacía apenas visibles a simple vista. Aún así, ¿puedo elegir qué propiedades darle? Eso podría enriquecer mucho mi equipo. En ese momento, sus opciones estaban prácticamente definidas. La mitad de su maná era invisible e intangible, mientras que el resto era opaco y corpóreo, aunque endeble. Pero ¿y si pudiera controlar toda su reserva de maná y asignar libremente a sus construcciones el efecto que fuera conveniente en un momento dado? Ansioso por confirmar si eso era posible, Percy reanudó su experimentación, jugando un poco más con la niebla verde a su lado. Y, efectivamente, tiene 4 estados posibles, incluso aquellos a los que no puedo acceder normalmente. A Percy definitivamente se le ocurría una situación en la que podría necesitar un artefacto corpóreo pero invisible. Por ejemplo, si quería engañar a un enemigo inmune al daño del alma o proteger su rostro de un ataque físico sin inhibir su propia visión en el proceso. De un mismo modo, lo opuesto podría ser útil, un hechizo que fuera opaco pero capaz de atravesar objetos. Tal vez pudiera conjurar ilusiones con él o pasar un mensaje a través de una pared. Las posibilidades eran infinitas. Aunque va a tener un alto techo de habilidades. Le había llevado todo el día fusionar la mínima cantidad de niebla verde a su lado. Cambiar sus propiedades tampoco era precisamente fácil. Y Percy también dudaba que reciclar el maná de un hechizo al siguiente fuera trivial. Cada uno de estos pasos requeriría mucha práctica para aprender. Aún así, podré realizar todo tipo de trucos una vez que lo domine. Percy asintió con la cabeza en señal de agradecimiento una vez que comprendió por completo el camino que tenía por delante. Su maná fusionado podría no ser más fuerte que sus dos componentes en el sentido tradicional, pero sí le abrió algunas puertas interesantes. Si tuviera que usar una palabra para resumirlo, sería versátil. Oh, creo que he vuelto. Sin darse cuenta, Percy había llegado al asentamiento. Sin duda, ese día había sido productivo, ya que no solo se había familiarizado con el resto de su magia después del avance, sino que también había dado otro paso en el prestigioso camino que las Moiras habían pavimentado. Por supuesto, debería estar feliz. Sin embargo, queja. Percy hizo una mueca. ¿Cómo voy a dormir sin mi dosis? Desde su primer día en el gremio de alquimistas, nunca había ido sin un panecillo de miel. Lamentablemente, había regresado demasiado tarde esa noche. Freddy ya debería haber cerrado. Uf. Espero tener algo comestible en casa. Mientras caminaba por las calles vacías del asentamiento, Percy intentó hacer todo lo posible para mantener su mente en las partículas coloridas que bailaban en el viento, ignorando las protestas de su estómago. Finalmente, llegó a su casa y presionó su placa contra la puerta para abrirla. Como recién llegado, solía apreciar las misteriosas runas que hacían posibles este tipo de comodidades. Dicho esto, su reciente viaje a la bóveda de la magia realmente había puesto en perspectiva la tecnología relativamente primitiva de Remior. Al entrar, se detuvo y vio un sobre cerrado a sus pies. Percy no se sorprendió mucho,
pues esperaba la respuesta de Elaine. Los dos se habían mantenido en contacto desde que ella había recibido su primer correo hacía unos meses. Tomó la carta a toda prisa y la dejó en su mesita de noche para leerla más tarde, antes de correr hacia la caja de conservación. Mientras buscaba desesperadamente restos en el contenedor, pronto se dio cuenta de que no había mucho allí, solo un poco de pan duro y algunas verduras de dudosa calidad. Al menos no moriré de hambre. Después de tomar nota mental de que en algún momento tendría que reabastecerse, se atiborró a regañadientes de toda la comida que pudo tolerar. A continuación, se quitó la túnica. Echó un vistazo rápido a la tela inmaculada y se dio cuenta de que su ropa se había mantenido impecable después de otra cacería. Después, se metió en la ducha, ansioso por terminar sus tareas lo antes posible. Pronto se encontró descansando en su cama. Solo quedaba un último elemento por hoy. Extendió el brazo y tomó el sobre de la mesa. Técnicamente, no tenía que leer el mensaje ahora mismo, podía dejarlo para mañana. Pero Percy prefería terminar con eso de una vez, ya que estaba un poco preocupado por los recientes acontecimientos en casa. Rompiendo el sobre, sacó la carta, antes de desplegar el papel índigo claro, su atención se centró en las palabras de su primo. Querido Percy. Querido Percy. Perdóname si hoy no es el día exacto, no estoy segura de cuándo te llegará la carta, pero... Feliz 20. Percy se detuvo un momento para calcular la fecha. Con todo lo que estaba pasando, se había olvidado de su cumpleaños, que en realidad había sido hacía un par de días. Bastante cerca, se encogió de hombros y volvió al mensaje. Quería prepararte un pastel, aunque no estaba segura de que sobreviviera al viaje. Supongo que tendremos que agregarlo a los que te debo. ¿Cuántos son? ¿3 ya? No puedo creer que hayas estado ausente durante tanto tiempo ya. Queja. Un pastel estaría delicioso ahora mismo, pensó, agarrándose el estómago dolorido. Su cena, posiblemente estropeada, no había hecho mucho para llenarlo, pero eso no impidió que provocara una tormenta allí dentro, preparándose para su fuga. En cualquier caso, espero que recuerdes tomarte un día libre para celebrar. Ser tan trabajadora es sin duda una de tus mejores cualidades, pero todo el mundo necesita un tiempo de descanso de vez en cuando. Percy se rió entre dientes. Incluso después de todos esos años, su primo lo conocía muy bien. Pero hoy me tomé un descanso. Bueno, más o menos. Entrenar en la aguja no era precisamente relajante, pero era divertido. Tenía toda la intención de negociar con esa para que lo pudiera incluir en su horario, al menos 1 o 2 veces al mes. Por más agradable que fuera ganar dinero, su nuevo truco no se dominaría por sí solo. En otras noticias, mi mamá dio a luz hace unas semanas. Ahora tengo un hermanito. Lo llamaremos Owain. También es muy lindo. No puedo esperar a que lo conozcas. No tiene nuestro cabello azul, por lo que creemos que podría no tener la afinidad acuática de papá, pero el jurado aún no se ha pronunciado en la tierra. En cuanto al linaje, supongo que no estaremos seguros hasta que tenga 5 años, pero tampoco suele resurgir después de saltarse una generación. Al leer las palabras de Elaine, Percy no pudo evitar recordar lo que había aprendido recientemente sobre los decretos. Técnicamente, era posible que los niños de Renior despertaran sus núcleos antes de realizar la prueba de afinidad, aunque era extremadamente raro. El mismo contacto con el maná de Poebe parecía no solo darles acceso a su estado, sino también catalizar sus núcleos, o algo así, permitiéndoles descubrirlos y comenzar a llenarlos. ¿Qué hacía la gente antes de que Poebe se convirtiera en titán? ¿Los niños tenían que hacerse mayores para aprovechar su magia? De cualquier manera, Percy esperaba que su nuevo primo no fuera un Redborn como él. Por supuesto, las probabilidades no estaban del lado del bebé, aunque su vida sería mucho más fácil si tenía suerte. Bostezo. Bueno, quizá no sea el momento de reflexionar sobre las grandes preguntas de la vida. Leamos el resto y vayamos a dormir. Sinceramente, preferiría terminar la carta aquí, ya que no quiero amargarte el cumpleaños con malas noticias. Sin embargo, probablemente sea mejor que estés al tanto de lo que está pasando por aquí. Al percibir el cambio de tono, Percy no pudo evitar animarse un poco. En resumen, la casa Tántalo se ha vuelto aún más agresiva. Sus matones han comenzado a cruzar el río Glein y a atacar a miembros de nuestra casa. Ya han matado a 2 personas, secuestrado a 3 más y herido a una docena, en diversos grados. Creo que no conocías muy bien a la mayoría de ellos, pero Héctor está muerto. Los ojos de Percy se abrieron de par en par. Su relación con ese primo nunca había sido muy buena, pues el chico mayor se había burlado de él y lo había intimidado toda su vida. Aún así, Percy nunca le había deseado un destino tan sombrío. Ayude a apoyar a los escritores creativos encontrando y leyendo sus historias en el sitio original.
Esos cabrones realmente están exagerando, apretó los dientes. En tiempos normales, la casa Tántalo no habría llegado tan lejos. Aunque habían ganado la partida desde su incursión hacía unas décadas, la fuerza de las dos familias no era tan diferente. Por lo general, se habrían mantenido a la defensiva, asestando un golpe cada vez que se presentara una buena oportunidad, pero sin escalar el conflicto demasiado rápido, arriesgándose a una guerra total. Después de todo, un desarrollo así no beneficiaría a ninguna de las partes. Probablemente sea por los pétalos. Quieren socavar nuestra casa para poder presionarnos más fácilmente cuando llegue el momento. Una parte de Percy quería regresar y ayudar. Si bien no se llevaba bien con todos sus parientes, había gente en su casa por la que se preocupaba. Sin embargo, también sabía que no podía hacer mucho como estaba. Podría haber crecido lo suficiente para defenderse contra cualquier enyalo, pero una casa noble de ese tamaño tenía decenas y decenas de personas en Green. En cualquier caso, no tienes que preocuparte por nosotros. Sus núcleos azules son demasiado valiosos para enviarlos a enfrentamientos de tan bajo nivel, y no le tengo miedo a nadie que esté por debajo de eso. Además, el abuelo tampoco es de los que se quedan de brazos cruzados. Hasta ahora, se ha mantenido pasivo para evitar echar más leña al fuego, pero ya es suficiente. El otro día, lo escuché hablar de tomar represalias. Así que sí. Estaremos bien. Pero por favor, no intentes regresar a casa por tu cuenta. Espera a los enviados si realmente quieres venir. Aparte de eso, estamos ansiosos por recibirte de vuelta. Feliz cumpleaños otra vez. Elaine. Probablemente era cierto. Debería poder defenderse contra cualquiera de sus subordinados, gracias a Ser Kelashen. Incluso aquellos con linaje. Pero solo si es uno contra uno. No podían contar con que esos sinvergüenzas jugaran limpio, por lo que ciertamente esperaba que el calvo estuviera vigilando a su nieta. Dobló la carta y la guardó en un cajón con el resto. Percy no era el tipo más sentimental, pero había guardado toda la correspondencia. De todos modos, no tenía muchas otras posesiones, aparte de su equipo de alquimia. Luego, dejó que su cabeza se hundiera en la almohada. Su plan actual era pasar un par de años más en el gremio, aumentando su fuerza y la de Mickey un poco más. Se iría solo unos meses antes de que floreciera el loto, para competir por un pétalo. Tengo que empezar a prepararme. Supongo que debería intentarlo pronto. Pasaron un par de semanas más sin ningún problema. Por suerte, Nessa había logrado cerrar acuerdos prometedores con 2 clientes en ese tiempo y los puntos de contribución ya habían comenzado a llegar. El primero fue Eneas, el líder actual de la casa Príamo. En realidad, era uno de los núcleos violeta más antiguos de todo Remior, considerado ampliamente como el que tenía más posibilidades de alcanzar el blanco. Si lo conseguía, elevaría a su familia a la 8ª gran casa. Además de eso, la casa Príamo era afortunada en otros aspectos. Ubicada en una región fértil pero remota, eran libres de desarrollarse sin muchos enemigos. Basta con decir que Eneas era rico y no tenía nada mejor en lo que gastar su dinero. 11.000 puntos por dosis sigue siendo una locura. Eso es casi 30 veces el coste de los elixires normales. Percy se quedó atónito cuando Nessa se lo dijo. Lamentablemente, su segundo cliente no era tan lucrativo. El líder de la casa Talos era un núcleo violeta relativamente joven, a miles de años de los blancos. Su familia estaba constantemente en guerra contra sus vecinos, la casa Antaeus. Naturalmente, no tenían demasiados recursos para gastar. Dicho esto, también los hacía desesperarse por gastar lo poco que tenían, para aprovechar cualquier ventaja que pudieran conseguir. Al final, Nessa los había elegido a ellos en lugar de a sus rivales porque tenían un núcleo azul más cercano al violeta. Esa persona probablemente terminaría siendo la receptora del rocío Aurora. Al final, la casa Talos había acordado comprar el nuevo elixir a 8.000 puntos cada uno, lo que, aunque era mucho menos de lo que pagaba la casa Priam, seguía siendo una suma considerable. Percy habría estado feliz de dejarlo así. Él personalmente solo necesitaba 6 dosis por día y, después de vender la misma cantidad a sus clientes, podía guardar el resto para el futuro. Sin embargo, Nessa le había hecho una oferta inesperada. La chica quería comprar otro set de Aurora Dew, para su propio uso. En concreto, pagaría 8.000 puntos por dosis, lo mismo que obtenían de la casa Talos. Según ella, no ganarían más si se acercaban a un tercer cliente de todos modos, y su parte de las ganancias era más que suficiente para cubrir el gasto. Naturalmente, Percy no tenía ningún motivo para declinar. Aunque la oferta de su compañera lo había sorprendido. Nessa nunca le había parecido del tipo de persona que se preocupa mucho por su propia magia, una lástima,
ya que pensaba que estaba desperdiciando su rara y poderosa afinidad espacial. Evidentemente, tenía la intención de cambiar eso. Y eso se sumaba a todas las otras cosas que tenía que hacer. Es decir, gestionar sus tratos e incluso mantener abierto el garito para evitar levantar sospechas. En un extraño giro de los acontecimientos, la muchacha perezosa se había vuelto mucho más trabajadora. ¿Cuál es su objetivo? De todos modos, no pudo evitar preguntarse. Pero él negó con la cabeza. Eso no era asunto suyo. Debía respetar su privacidad como ella había respetado la suya. En cualquier caso, Percy se encontraba en ese momento en el nivel del suelo de la aguja fúngica. Tenía muchos planes de entrenamiento para hoy, aunque esos eran para más tarde. En ese momento, estaba esperando a alguien. Estaba a punto de conocer al agente olvidadizo por primera vez. En general, Percy no tenía que interactuar mucho con el agente. Su principal responsabilidad era preparar los elixires. De todo lo demás se encargaba Nessa. Sin embargo, había una tarea que Percy no podía delegar en nadie más. Espero que este sea el lugar correcto. Hoy llevaba un sudario que le cubría todo el cuerpo para ocultar su rostro y el color de su túnica. Para disfrazarse aún más, Percy se metió una almohada debajo de la camisa y se agachó un poco, lo que le hacía parecer más bajo y corpulento de lo habitual. Tal vez fuera un poco exagerado, pero prefería ser demasiado cauteloso que descuidado. Por supuesto, el agente aún podría discernir su grado a través del sentido de maná. Por eso le había pedido a Nessa que le consiguiera otro vendaje encantado y lo envolviera alrededor de su pecho. No era necesario que te tomaras tantas molestias. Dentro de 5 minutos no recordaré nada de ti ni de esta reunión, dijo un hombre. El recién llegado apareció débilmente en el horizonte, caminando casualmente hacia Percy. Parecía llevar una capucha oscura, aunque era difícil decirlo desde la distancia. El aire brillaba con motas de colores que oscurecían aún más su figura. Percy supuso que el hombre debía haber usado un hechizo para proyectar su voz desde tan lejos. Había sonado distorsionada, pero extrañamente clara, probablemente debido a una afinidad sonora. Prefiero no correr ningún riesgo, respondió Percy, profundizando también su voz. Los preparativos de Nessa se habían vuelto, sin duda, bastante complejos, pero minuciosos. Era evidente que era tan paranoica como él, si no más. El agente tuvo que hacer malabarismos con media docena de tareas, además de que ella le hizo borrar todos los recuerdos en el momento en que dejaban de ser necesarios. También se reunía con él periódicamente para ponerlo al día sobre cualquier información que necesitara para sus próximos movimientos. Finalmente, aprovechó todas las oportunidades que pudo para usar su linaje con él, lo que confirmó que no tenía intención de salirse del guión o traicionarlos. Está bien, dijo el hombre una vez que se acercó. Colocó una bolsa de aspecto pesado en el suelo a unos 12 metros de Percy, y su contenido hizo todo tipo de ruidos nítidos al caer uno sobre el otro. Una mirada rápida a través del sentido de maná reveló que el núcleo de la gente también estaba oculto, lo que, sin duda, hizo que Percy se sintiera un poco incómodo. Por lo que sabía, el tipo podría estar en Blue, más que capaz de matarlo casualmente sin que nadie se enterara. Tranquilízate, Percy. Mientras no sepan la receta, de todas formas eres más valioso vivo. ¿Por qué hacen esto?, preguntó en voz alta, en parte para ocultar su confusión interna y en parte por genuina curiosidad. No es gran cosa. Tenemos un talento único, así que lo estamos usando al servicio de nuestra familia, respondió el agente. Bueno, claro, pero ¿no es demasiado caro? ¿No te preocupa que un día mires atrás y te des cuenta de que no puedes recordar la mitad de tu vida? El hombre se encogió de hombros. Está sobreestimando la importancia de estos recuerdos. Al reflexionar sobre las palabras del agente, Percy sintió que tenían sentido. En todo caso, era mejor que el hombre olvidara cada vez que asesinaba a un objetivo o pasaba semanas caminando por un bosque. En realidad, era más una bendición que una maldición. Sin saber lo que estaba pensando Percy, el agente se fue, habiendo completado esta parte de su misión. Solo cuando se fue, Percy se atrevió a acercarse a la bolsa y la abrió. Era lo suficientemente grande como para que cupieran 2 sandías en su interior, llena hasta el borde con pequeños frascos del tamaño de su meñique. Cada uno contenía un líquido de color carmesí intenso que parecía un poco sangre brillante. Y había miles y miles de ellos allí. Naturalmente, se trataba de las pociones de iluminación, o al menos del primer lote. Percy había pedido que le pagaran de esta manera en el futuro cercano. Si encuentras este relato en Amazon, ten en cuenta que fue tomado sin el consentimiento del autor. Repórtalo. Mickey. Ven aquí. El cuervo estaba ocupado cazando trabajadores estelares en los hongos de arriba. Percy no lo había llamado antes, ya que no quería correr el riesgo de que el agente lo viera.
mientras esperaba que llegara su familiar, se quitó el disfraz. Dobló todo y lo escondió en un árbol cercano, ocultándolo con cuidado en el follaje vibrante. A decir verdad, la reunión con el agente había apaciguado en gran medida su preocupación, el hombre no parecía tener ninguna intención de lastimarlo. Aún así, no había ningún daño en disfrazarse también la próxima vez. CAW, lo saludó Mickey unos minutos después. El pájaro agarró rápidamente la bolsa con el pico antes de salir volando. Era pesada y dificultaba un poco el vuelo del cuervo, aunque Percy pensó que lograría llevarla hasta su nido. Eventualmente. Ya habían confirmado que las pociones funcionaban como se esperaba, así que lo único que faltaba era que Mickey las consumiera. Por supuesto, le llevaría horas beber tantas, pero era un pequeño precio a pagar. Al ver que su familiar se iba, Percy también se fue. Todavía era temprano y tenía otros planes para hoy. Ascendió al segundo nivel de la aguja, caminó alrededor de un cuarto alrededor de ella, llegando a una región en el lado oeste que sabía que ya estaba bastante alejada de las miradas indiscretas. A continuación, pasó unos minutos buscando al trabajador estelar más cercano. Después de encontrar uno, se sentó con las piernas cruzadas sobre el hongo, a cierta distancia del insecto. Luego, respiró profundamente. Pronto, una serie de líneas plateadas se encendieron debajo de su piel, dibujando un torbellino alrededor de su esternón. Por supuesto, Percy no se molestó en activar circulación con su segundo núcleo, ya que no necesitaba el maná puro para lo que quería hacer. En cuanto a sincronización, sin duda ayudaría, pero aún no podía mantenerla activa durante el tiempo suficiente. Una vez que la técnica comenzó a fortalecerlo y a reponer sus reservas, envió un pulso de maná desde su esternón, que recorrió su alma. Dirigió las ondas para que convergieran unos centímetros por debajo de su pecho, antes de agarrar rápidamente el bulto resultante de una manera familiar. Así es. Percy había estado listo para crear otro clon durante un tiempo, y tenía la intención de hacerlo ahora mismo, en los terrenos de caza. Naturalmente, había un montón de razones por las que había elegido ese lugar abierto en lugar de la seguridad de su casa, la primera de las cuales tenía que ver con el mismo cuerpo que pretendía poseer. Cuando Percy terminó de cultivar el bulto y llenarlo con maná de alma, habían pasado varias horas. Mickey ya había terminado de beber las pociones y también había regresado al segundo nivel para ayudar a Percy con el siguiente paso. No fue muy difícil para el cuervo inmovilizar a la avispa, aunque tuvo que tener mucho cuidado para no matarla o herirla demasiado por el momento. Agarró el tórax del insecto por detrás y lo sujetó con fuerza entre sus garras. BZZZZZZZZZ. Por supuesto, luchó desesperadamente para escapar de las garras del cuervo, pero nunca tuvo ninguna oportunidad, ya que Mickey no tuvo muchos problemas para dominarlo, especialmente con las líneas de color ámbar que decoraban su plumaje y reforzaban su ya superior fuerza. Un par de minutos después, el pájaro arrastró al trabajador estelar hacia Percy, quien sostenía un orbe plateado que vibraba con poder en una mano, formando una daga etérea con la otra. Al observar a la avispa que tenía delante, Percy pensó en cuál sería la mejor manera de abordar el problema. Dada la potencia de las construcciones de su alma, incluso la herida más leve que le infligiera probablemente resultaría letal. Eso estaba bien, incluso formaba parte del plan, ya que la criatura no iba a sobrevivir de ninguna manera. Sin embargo, sí importaba lo rápido que muriera el insecto. Al final, optó por un corte relativamente superficial en el esternón, justo alrededor del centro de su alma. La avispa emitió un sonido terrible y estridente. Aunque a Percy le avergonzaba admitir que no le importaba demasiado el insecto, no pudo evitar sentir una punzada de culpa al oír su grito de dolor. Un momento después, la criatura dejó de retorcerse, lo que le hizo temer que ya estuviera muerta. Sin embargo, una mirada rápida a su alma pronto reveló que, aunque no estaba en muy buenas condiciones, por ahora se mantenía viva. Por favor, aguanta un par de horas más. Suplicó Percy, antes de caer de espaldas. Con su torso y, por extensión, el clon naciente en su agarre apuntando hacia el cielo, finalmente logró que su habilidad de linaje se activara. La garra fantasmal despertó en su interior una vez más. Saltó hacia el orbe brillante con alegría, retorciéndolo y separándolo del alma de Percy. Y mientras Percy apretaba los dientes de dolor, el meteorito plateado se disparó hacia las estrellas de arriba, desapareciendo pronto de su vista. Ahora viene la parte difícil. Percy tenía varios objetivos para este clon en particular. Aunque explorar el cosmos era posiblemente la herramienta más importante de su arsenal, y por un amplio margen, decidió tomarse un breve descanso de eso para probar otros usos potenciales para su habilidad. Naturalmente, lo primero que quiso saber fue si podía crear clones locales en Remior. Podía imaginar varios escenarios en los que eso sería útil, ya fuera porque encontró un cuerpo interesante que valiera la pena poseer o porque necesitaba otro asistente que lo ayudara en casa.
Pero había más. Si su único objetivo hubiera sido poseer a ese trabajador estelar, no habría apuntado su torso hacia el cielo. En cambio, podría haber lanzado su fragmento de alma directamente a la criatura, tal como lo había hecho con el huevo cuando creó a su familiar. Sin embargo, no lo había hecho. Eso fue porque Percy quería verificar una cosa más. ¿Puedo regresar a Remior así?, se preguntó, escudriñando el mar de almas que lo rodeaba. Su razonamiento era simple, no siempre tendría acceso al cuerpo que quería controlar. Le vendría bien aprender a desenvolverse mejor en ese estado y desarrollar una forma de alcanzar con precisión un objetivo más distante. Aunque así no puedo distinguir arriba de abajo. Mientras estaba fuera de su cuerpo, Percy tenía una percepción muy distorsionada del tiempo y el espacio. Es posible que dos almas aparentemente cercanas ni siquiera estuvieran en el mismo mundo. Pero sí tenía algo que podía usar como brújula improvisada. ¿Qué pasa si me concentro en mi cuerpo principal? En todas sus expediciones anteriores, Percy había mirado hacia afuera, buscando un anfitrión adecuado mientras ignoraba el cordón etéreo que lo unía al resto de su alma. Sin embargo, la conexión siempre estaba allí, tratando constantemente de atraerlo de vuelta. Su atracción se hacía cada vez más fuerte, hasta que se volvió irresistible. Hasta ahora, solo había tratado este fenómeno como una molestia en el peor de los casos, o un temporizador en el mejor de los casos, que indicaba cuánto tiempo tenía para completar su misión. Pero ese día no. Esta vez, iba a acercarse a su cuerpo principal a propósito. Hagámoslo lentamente. No quiero que me absorba por completo. Percy solo se permitió una mirada fugaz, y menos mal que se había contenido. En el momento en que su atención rozó su propia alma, ésta lo atrajo con mucha más fuerza que cualquier entidad extraña. Percy sintió que el familiar resplandor se agrandaba rápidamente en su mente, mientras hacía todo lo posible por detener su movimiento. Luchó desesperadamente contra la conexión, deseando con todas sus fuerzas acelerar en la dirección opuesta. Estaba tan perdido en ese estado de ánimo, de hecho, que ni siquiera se dio cuenta de que lo había logrado, hasta mucho después. Cuando recuperó la conciencia, notó que no se movía, aunque la cuerda estaba aún más tensa que antes. ¿Es porque me acerqué a mi cuerpo o porque ha pasado más tiempo? De cualquier manera, no podía permitirse perder ni un segundo más. Mirar su propia alma ya no era una opción. Estaba mucho más cerca que antes. Si lo hacía de nuevo, sería absorbido con seguridad. En cambio, intentó algo más. Extrajo un poco de su maná almacenado y lo empujó hacia el cordón etéreo. Fluyó a través de él sin ninguna resistencia, dejando su control. Durante un tiempo no pasó nada, pero cuando Percy empezó a pensar que había fracasado, un hilo de maná del alma lo inundó. Es más que un hilo, esto, es demasiado. Su cuerpo principal ya había saturado al clon antes de cortarlo, por lo que no cabía mucho más. Solo le tomó un momento reponer la minúscula cantidad que había enviado, así como cualquier otro rastro que había perdido con el tiempo. El resto, tuvo que liberarlo afuera, en la extensión vacía entre los mundos, desperdiciándolo. Pero eso no era importante. Lo único que importaba era lo que esto significaba. Es posible que estés leyendo una copia robada. Visita Raw Road para ver la versión auténtica. Éxito. Estoy dentro del alcance de mi cuerpo principal. Percy habría sonreído si hubiera podido. Si bien el cordón etéreo le permitía comunicarse e incluso transferir maná a grandes distancias, no era ilimitado. Solo había logrado usarlo así con Mickey, quien nunca había estado a más de unos pocos kilómetros de él. En cuanto a sus clones, Percy nunca antes les había enviado maná con éxito. En el momento en que dejaban su cuerpo, siempre habían estado solos. En consecuencia, ni siquiera podía determinar cuál era el alcance máximo. Por lo que sabía, tal vez solo se extendiera hasta la distancia entre su casa en el asentamiento y el lugar de casa de Mickey en el segundo nivel de la aguja. O tal vez cubriera todo Remior y más. ¿Y ahora qué? Percy estaba un poco atascado. No podía acercarse más, ni se atrevía a enviar un mensaje. Tenía miedo de que intentar comunicarse con su cuerpo principal fuera más probable que lo atrajera, por lo que había optado por enviar maná en su lugar. Tampoco podía alejarse, ya que todavía le costaba mucho esfuerzo mantener su distancia actual. Pensando en algo, se concentró nuevamente hacia afuera, mientras el mar de alma se manifestaba en su periferia. Podría intentar acercarse a un anfitrión diferente para escapar de la atracción de su cuerpo principal. Por supuesto, no lo haría. Después de todo, eso solo desperdiciaría sus esfuerzos anteriores. Tenía una idea mejor. Mientras su mente repasaba las almas, buscó una en particular. Sabía que tenía que estar cerca. Allá. Lo encontró. Era la única alma sana, además de la suya, que no lo rechazaba. En todo caso,
esta también ejercía una atracción sobre él, aunque era mucho más débil que la de su cuerpo principal. Naturalmente, era Mickey. No había ningún cordón que lo conectara con el familiar, ya que todos sus hilos estaban vinculados a su cuerpo principal, no entre sí. Aún así, sentía que era posible poseer al cuervo si quería. La avispa debe estar en algún lugar entre los dos. No se atrevió a mirarlos directamente para evitar que lo jalaran, pero podía saber su dirección general. Dicho esto, localizar al trabajador estelar no era exactamente trivial. En el mundo material, su cuerpo principal y su familiar estaban parados uno al lado del otro, con el insecto justo al lado de ellos. Sin embargo, este no era el mundo material. Una línea recta allí no era tan recta en el mundo de las almas. Aún así, tiene que haber alguna correlación. Percy percibió que había cientos de almas en el lugar donde esperaba que estuviera el bicho. Tendría que examinarlas una por una. La mayoría de ellas las podía ignorar fácilmente, ya que estaban demasiado sanas. Le ayudó saber que su objetivo estaba al borde de la muerte. Por supuesto, no sería el único que cumplía con el criterio. Se trataba de la aguja fúngica, donde mucha gente pasaba todo el día cazando bichos. El resto debería estar por encima de Naranja, recordó. Otras personas cazaban en los niveles superiores. Si bien a Percy le había costado distinguir los grados de las almas cuando comenzó a usar su linaje, había mejorado mucho desde entonces. Habiendo enviado ya docenas de clones, estaba seguro de que podía distinguir al trabajador estelar de sus primos más fuertes. Y, por supuesto, allá. El alma se estaba apagando, a punto de apagarse. Como había tenido cuidado de no lastimar demasiado al insecto, eso solo podía significar que había pasado demasiado tiempo buscándolo. Esperemos que todavía funcione. Sin perder el ritmo, se concentró en su supuesto objetivo y aceleró hacia él. Al instante siguiente, se encontró en una situación familiar, atrapado dentro de una nave extranjera. Aunque ésta no estaba tan abarrotada como de costumbre. Gran parte del alma de su anfitrión ya se había evaporado, dejándole amplio espacio para moverse. Al acercarse con cuidado a la criatura, pronto descubrió dos cosas. En primer lugar, estaba casi seguro de que se trataba de una avispa estrellada, gracias a los pocos recuerdos borrosos a los que logró acceder. Aunque tendría que vincularse correctamente con ella antes de poder confirmar que era una variante naranja y la específica que había querido poseer. En segundo lugar, el insecto moribundo estaba en un estado delirante, lo que hacía que las negociaciones fueran un poco complicadas. Despierta, por favor. Estoy tratando de ayudarte. Dijo, omitiendo la parte de que todo esto era su culpa en primer lugar. La buena noticia era que ya era un experto en comunicarse con las bestias. La mayoría de sus anfitriones entraban en esa categoría, por lo que había tenido mucha práctica en apaciguarlas. Como eran criaturas de mente simple, todo se trataba de afinar sus instintos y deseos, diciéndoles lo que querían oír. Por lo general, eso significaba prometerles comida o refugio. Le tomó un par de minutos, pero finalmente lo logró. Bueno, ciertamente ayudó que ya supiera lo que quería el insecto, escapar de las garras de su familiar. Después de establecer la conexión preliminar con su anfitrión, estiró su alma, tocando tantos fragmentos de alma como pudo, antes de liberar todo el maná almacenado. Naturalmente, esta vez no le importó el gasto. Su cuerpo principal estaba allí para recargarlo si era necesario, un lujo al que no estaba acostumbrado. Una vez que terminó de arreglar todo lo mejor que pudo, finalmente logró entrar en contacto con los sentidos de su anfitrión. La visión del insecto no era muy buena, demasiado borrosa para su gusto. Aún así, no podía quejarse de lo que vio. De pie frente a él, estaba el hombre más atractivo que jamás había visto. «Hola, Percy». «¿Está todo bien?», preguntó el cuerpo principal. Sostenía en una mano una hoz semiformada hecha de maná verde a su lado. Claramente, no se había quedado inactivo, practicando la fusión de afinidad mientras esperaba. «Lo estaré, tan pronto como me quites a Mickey de encima», respondió el clon. Un momento después, el pájaro levantó su garra, dejando que el insecto se moviera y sintiera mejor su cuerpo. Es un poco pequeño, no pudo evitar notarlo. Naturalmente, no era la primera vez que poseía una bestia en Orange, o incluso en Red. Dado que su tamaño a menudo se correlacionaba con su grado, algunas de sus encarnaciones anteriores deben haber sido más pequeñas. Dicho esto, nunca antes había tenido un adulto de Remior disponible para comparar. De pie, su nuevo recipiente luchó por alcanzar las rodillas del cuerpo principal. Incluso el cuervo era más grande que él. En cuanto a sus extremidades, Percy ya se había acostumbrado a tener un par adicional. Un rápido movimiento de sus alas reveló que todavía funcionaban, lo que fue una ventaja bienvenida. Fue un milagro que hubieran sobrevivido al trato brusco.
¿Cuánto tiempo he estado fuera?, le preguntó al original. Toda la noche. El sol debería salir pronto, respondió el grupo principal. Eso sin duda explicaba el grado de deterioro de su anfitrión. Aún así, podría haber sido peor. Al menos, la primera prueba había tenido éxito. Habían confirmado que podía regresar a Remior e incluso apoderarse de un cuerpo específico. Por supuesto, sería más difícil si dicho cuerpo estaba más lejos, aunque ese era un proyecto para otro día. Vete a casa entonces. Quizá llegues a tiempo para echarte una siesta, dijo. Ya habían tomado su descanso quincenal ayer. Percy no podía permitirse otro día libre. ¿Estás seguro de que estarás bien?, preguntó de nuevo el original. Puedo aguantar fácilmente un par de días así. Solo recuerda enviarme maná después. Aunque el alma de su anfitrión no estaba en muy buenas condiciones, el clon probablemente podría sobrevivir durante mucho tiempo con la ayuda de los demás. De hecho, debería ser posible curar al insecto por completo con el tiempo, si quisiera, aunque eso solo lo expulsaría del recipiente. En cuanto a su cuerpo físico, fue una suerte que hubieran tenido un cuidado extra para dejarlo intacto, ya que no había forma de repararlo. El segundo núcleo absorbería todo el maná vital de las pociones curativas antes de que tuvieran la oportunidad de hacer mucho. El original asintió y se despidió con la mano antes de irse. El cuervo lo siguió poco después y voló hacia el primer nivel. Los dos ya habían perdido demasiado tiempo con él, tenían que retomar sus propios roles. Y yo tengo el mío. Estiró las piernas y se tomó unos minutos para caminar tranquilamente sobre el hongo gigante, acostumbrándose a su nuevo cuerpo. Aún no se sentía lo suficientemente valiente como para intentar volar. Probablemente era mejor dejarlo para mañana, suponiendo que para entonces ya se hubiera acostumbrado a las cuerdas. El dolor de cabeza tampoco me hace ningún favor, se quejó. Desde el momento en que se conectó por primera vez con los sentidos de su anfitrión, sintió un zumbido constante en su cerebro. Mickey se había golpeado la cabeza demasiado fuerte o algo así. Espero que desaparezca pronto. Pero no todo eran malas noticias. El aire allí se sentía bastante refrescante. Hizo una pausa y activó el sentido de maná para observar el fenómeno con más detalle. Como la mayoría de los insectos, las avispas estrelladas no inhalaban por la boca. Ni siquiera tenían pulmones. En cambio, respiraban a través de aberturas en su exoesqueleto. Aún así, eso no le impidió absorber las motas de colores que lo rodeaban. De hecho, parecía especialmente eficiente en eso, casi ninguna de las partículas que ingresaban a su cuerpo escapaba. Royal Road es el hogar de esta novela. Visítelo para leer el original y apoyar al autor. Tiene sentido, en realidad. Las avispas se han adaptado a este entorno mejor que cualquier otra criatura. ¿Pero qué podía hacer con todo ese maná ambiental? Claramente no necesitaba tanto para sobrevivir, ni tampoco podía almacenar más dentro de su núcleo. Después de examinarse a sí mismo durante unos minutos, Percy pronto tuvo su respuesta. Por supuesto, la glándula. El exceso se convirtió en maná de bestia dentro de su núcleo, antes de fluir hacia afuera, acumulándose en un órgano especial a unos centímetros debajo de su esternón. Allí era donde presumiblemente terminaría condensado en el familiar fluido ámbar que todos conocían y amaban. De hecho, aprovechando los instintos de su anfitrión, Percy se dio cuenta de que podía. Azulejo. ¡Qué asco! Esto salió mejor en mi cabeza, pensó mientras miraba el pequeño charco de néctar que acababa de vomitar. Utilizando una extremidad delantera, hizo girar el líquido viscoso unas cuantas veces, antes de tomar una decisión. Sí, no volveré a comer eso. No es como si su cuerpo principal bebiera 6 dosis al día o algo así. Y con eso, Percy tuvo una idea de lo que su actual nave era capaz de hacer. Bueno, también estaba el aguijón, pero no estaba particularmente interesado en él. El ácido del trabajador no era muy potente. Además, esperaba no tener que luchar nunca en este cuerpo tampoco. Tenía otros planes para él. Está bien. Ya basta de jugar. La creación de un clon local fue solo el primer punto de la agenda. El segundo tenía que ver con su estatus. El clon de Percival. Núcleos de maná. Núcleo de maná 1, naranja, bestia. Núcleo de maná 2, semilla. Hechizos. Regalo de despedida, crudo. Decretos. Decreto de Poebe, otorga acceso a tu estado. Decreto de Moirais, incompleto, otorga la semilla de un segundo núcleo de maná. Requiere maná vital potente para germinar. Decreto de Metatron, abre un portal unidireccional a la bóveda de la magia a voluntad. Allí estaba. Percy sintió la necesidad de reír, aunque dudaba que la fisiología de su anfitrión se lo permitiera. Desde que regresó de la bóveda, había estado deseando volver.
Pero no podía arriesgarse a viajar allí con su cuerpo principal. Incluso en el caso de que Metatron lo dejara, Percy se quedaría atrapado allí. Sin embargo, esto lo cambia todo. Su clon también había heredado su último decreto. Percy había esperado que así fuera, pero no había sido algo seguro. Cada decreto funcionaba de manera diferente, por lo que era una cuestión de suerte. Por experiencia personal, había calculado que sus probabilidades eran de 2 sobre 3. ¿Y bien? ¿Cuál es la situación?, preguntó de repente su cuerpo principal a través de su vínculo. El clon quiso poner los ojos en blanco, pero estos parecían fijos en su lugar. Vete a dormir ya. De todos modos, tendrás mis recuerdos cuando termine. Pero el original no lo quería aceptar. No voy a esperar semanas para recibir una respuesta. Es una pregunta de sí o no. El clon permaneció en silencio por un rato, divertido por la novedad de discutir contra sí mismo. Aunque una ola de irritación pronto se filtró a través de la cuerda, sacándolo de su ensoñación. Al final, no mantuvo a su cuerpo principal en suspenso por mucho más tiempo. Está aquí. El enojo fue reemplazado por emoción, aunque el original no dijo nada más. En cualquier caso, esto era enorme. Con esto, podrían acceder a los secretos de la bóveda con un riesgo mucho menor. Por supuesto, en última instancia, dependería de la postura de Metatron. Percy estaba seguro de que el titán se daría cuenta y podría poner fin fácilmente a su ambicioso plan si quisiera. Espero que no todos allí sean tan tacaños como Gab. De cualquier manera, este no era el momento para eso. El trabajador estelar no era un cuerpo adecuado para enviar allí. Percy probablemente estaría mejor esperando a un anfitrión consciente. Preferiblemente uno de nivel amarillo o superior también. De esa manera, tendría una mejor oportunidad de comunicarse con los lugareños y practicar la magia. Cualquier cosa menos y podría ser asesinado en el acto. Bueno, puede que tampoco les caiga bien un extranjero, aunque supongo que están acostumbrados a coexistir con razas diferentes. Además, estaba la cuestión de si sería moral llevar a una persona inocente a un lugar tan peligroso. Por lo general, Percy no lo haría sin consentimiento, aunque también dependería de quién fuera su anfitrión. Tal vez si son un enemigo, o unos grandes imbéciles, o si no tienen nada que perder por la razón que sea. Pero el clon negó con la cabeza. Una de las ventajas de no ser el original era que no era su trabajo perder el tiempo en dilemas éticos. Además, tenía su propia tarea de la que preocuparse. Después de todo, había una razón por la que Percy había elegido a una avispa como su anfitriona. Veamos, ¿dónde está el agujero más cercano? Aunque los había ignorado todos estos años, la aguja fúngica estaba llena de aberturas que conducían a su interior. Muchas de estas entradas se podían encontrar en la ladera de la montaña, pero también era posible ingresar a la maravilla natural a través de muchos de los hongos colosales. Por supuesto, la mayoría de las personas que cazaban en la aguja no se atreverían a hacerlo, no solo porque estaba estrictamente prohibido por el gremio, sino también porque no tenían deseos de morir. O un clon de avispa. Percy quería sonreír, pero las mandíbulas no ayudaban. Mientras caminaba alrededor del hongo, no vio ninguna abertura. Tampoco encontró ninguna en los siguientes 3 hongos. Aunque finalmente tuvo suerte y vio un estrecho desgarro en la parte inferior de uno de los tallos. El agujero tenía unos pocos metros de largo, pero era bastante estrecho, solo 1/4 de metro de ancho. Lo suficiente para que Percy apenas pudiera pasar. Genial. Ahora vamos a buscarme algunos huevos de avispa. La aventura de Percy se topó con un obstáculo antes de lo esperado. Al entrar en el enorme tallo, el zumbido en su cabeza se hizo una docena de veces más fuerte, provocando una respuesta visceral de su anfitrión. Despertado de golpe de su estupor, el insecto luchó por controlar su cuerpo. Impulsado puramente por el instinto, rápidamente se dio la vuelta y salió tambaleándose, y solo se calmó cuando el dolor de cabeza disminuyó a un nivel soportable. ¿Qué está sucediendo? Percy, que no estaba dispuesto a retirarse tan fácilmente, se armó de valor antes de entrar de nuevo en la aguja, más preparado esta vez. El insecto no quería estar allí, pero el clon se resistió tanto como pudo, decidido a seguir adelante. Al aventurarse más, se dio cuenta de que el túnel se ensanchaba después de unos cuantos pasos más, lo que lo hacía un poco menos estrecho. Contrariamente a sus expectativas, había bastante luz allí dentro, la carne del hongo brillaba con más intensidad que la capa exterior, lo que daba a las paredes de la caverna viviente una apariencia de otro mundo. El aire también estaba lleno de motas brillantes, 3 o 4 veces más densas que en la superficie. Supongo que tiene sentido. Lo que obtenemos es lo que sale de los hongos. Lamentablemente, su anfitrión pronto se rebeló de nuevo y lo empujó hacia la salida. A regañadientes, Percy dejó que la situación se desatara esta vez.
No podía permitirse el lujo de presionar demasiado, no fuera a hacer que lo expulsaran. ¿Cómo pueden los demás permanecer allí? Aunque su estancia había sido breve, Percy había visto a un par de trabajadores estelares más, de la misma clase que su anfitrión, pastando cómodamente dentro del hongo, disfrutando del ambiente rico en maná. Los rumores de que el interior de la colmena estaba repleto de avispas parecían ciertos. Más importante aún, el resto de las criaturas no mostraban signos de sufrir la enfermedad de su anfitrión. ¿No oyen ese zumbido incesante? Quizás no se trató de un fenómeno natural. Quizás había algún tipo de inteligencia detrás de escena, imponiendo su voluntad solo a algunos de los insectos, por alguna razón. ¿Y no hacía falta ser un genio para descubrir su origen? La reina también debe ser real. Aunque no podía decir